En el marco de preparación del tercer simulacro regional de desastres y asistencia humanitaria 2023, se realiza el taller regional de coordinación, manejo de crisis, data y movilidad humana. A través de este espacio se fortalecen las capacidades de la región para la intervención de emergencias en el sector de la salud y se promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la respuesta a crisis humanitaria y desastres. Preside en este evento el señor Andrew Schroeder, vicepresidente de Investigación y Análisis de DirectRelief y cofundador de CrisisReady, doctor Guillermo González, ministro y director del SINAPRED, compañera Xochitl Cortés, codirectora administrativa del SINAPRED. Saludamos de manera fraterna a los organismos que nos acompañan en este taller: CEPREDENAC, COPECO, SINAPROC, CNE, DGPC, CONRED, CNE-RD, CrisisReady. Asimismo, saludamos a las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que integran el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, MINREC, DGA, MHCP, DGI, MINSA, CNRCST, Policía Nacional, DGME, MIFIC, EPN, CEPRES, EAAI, INAC, EMDCN, MIGOP, DGBN. A continuación, escucharemos las palabras del señor Andrew Schroeder, vicepresidente de Investigación y Análisis de DirectRelief y cofundador de CrisisReady. Recibamos al compañero con un aplauso. All right. Apologies for my Spanish. I'm going to do this in English. Good morning and welcome, everyone. It is a genuine honor for me and my colleagues over here to be with you today. And thank you very much for inviting us to meet with you and to speak with you about this topic. My name is Andrew Schroeder. As she said, I am the Vice President of Research and Analysis for DirectRelief. I am also the co-director of CrisisReady. CrisisReady is a collaboration between DirectRelief and the Harvard University Data Science Initiative, Harvard University School of Public Health, and Harvard Medical School. Just a brief word about DirectRelief. DirectRelief is a global, neutral, nonpartisan, humanitarian, nonprofit organization based in the United States in California. Our mission is to support local, national, and regional healthcare organizations with efficient and free access to essential medicines and medical supplies, particularly in times of crisis. The goal of CrisisReady as an academic and operational partnership is to help public agencies and others in humanitarian response to incorporate new data sources, particularly those that have been developed and distributed by private sector companies, such as human mobility data, which is collected by social media and telecommunications companies that let us understand how people move around in response to a disaster. This is for the sake of effective and targeted response to disasters and public health emergencies. So the next 2 days, we'll focus on two key problems that I think are linked together. The first is that in large part due to the increasing impacts of climate change and unequal global development, the scale and the pace of disaster events is increasing at a rapid rate. And I think the people assembled in this room understand this better than any of us.
In many cases, enormous crisis events such as the COVID-19 pandemic, which may only be tangentially related to climate change, have exacerbated the effects of these disasters by disrupting supply chains, constraining economies, and diverting resources. But we deal with them at once. Large-scale migration is also now occurring throughout the region with significant implications for future crisis events. And this is linked to all of the trends that I just mentioned. Second, the digitization of society, which is moving with exponential speed now, is producing overwhelming amounts of new data, which can be of high value to crisis response, but which is often difficult to incorporate and to use well. It's very large scale, it changes frequently. Private data for public good requires data sharing agreements between governments, private sector corporations, and others, which respect individual privacy and community sensitivity. And this is often a new area of work for all of us to make sure that this is incorporated well. New private data flows require new analytical methods, which include machine learning as a form of statistics and artificial intelligence. New scales of data management, meaning as the data gets larger, it gets harder to manage that data, and new ways to translate large-scale, rapidly changing data into insights and actions at the speed which matches the speed of the crisis. So meaning that if we want to do this in real time and not as a retrospective academic study, the demands on our technical systems and partnerships are much greater than they otherwise would be. So over the next 2 days, we will hear from data scientists, from technologists, members of private technology companies, public health professionals, and key thinkers, including many in this room, from across the front lines of these global changes, many of whom are already working with partners, like everyone in this room, on developing new approaches to data analysis for crisis response. We are here to share our knowledge with you, and we want to listen closely to your needs and interests in this field so that collectively we can build strong, smart, and equitable responses to the future challenges of multiplying disasters, climate change, and the related factors that are causing crises such as the pandemic and large-scale migration. In particular, we are also here to support our colleagues in CEPREDENAC as they prepare for the regional exercise in Panama this June. What should be the role of new data sources and methods in future crisis response? How can we test these out in practice now so that we're ready when actual events occur later? What kinds of new partnerships might be required in order to make this work? These are the questions and many others, which I'm sure everyone will have, that we are looking forward to discussing with you over the next 2 days. So thank you very much once again. We're very glad to be here, and we're looking forward to an interesting and exciting next 2 days. Thank you very much. Agradecemos al señor Andrew Schroeder, vicepresidente de Investigación y Análisis de Relief y cofundador de CrisisReady,
por habernos compartido sus palabras. Seguidamente escucharemos las palabras del doctor Guillermo González, ministro, director de CINAPRED. Muy buenos días a todos y a todas. Quisiéramos, en primer lugar, saludar al doctor Andrew Schroeder de Direct Relief, al personal que los acompaña, a los compañeros de CEPREDENAC que ya están por acá, a todos y cada uno de los colegas del resto de países que integran el SICA y que van a estar presentes en este taller, a los compañeros y compañeras de las instituciones nicaragüenses que también van a ser parte de este importantísimo taller. En primer lugar, queremos, especialmente a los que nos visitan, darle la más cordial bienvenida a Nicaragua. Queremos decirle que independientemente del desafío que nos está planteando el doctor Andrews para estos 2 días, queremos decirle que también puedan disfrutar un poco de nuestro país, especialmente de nuestra gente, que es lo más valioso para nosotros. Tienen aquí una muestra entre los compañeros y compañeras que los van a estar acompañando en el taller y espero que tengan la oportunidad de darse, como decimos en Nicaragua, un vueltín para que al menos puedan tomar el pulso de nuestro país. Nos parece que este taller es de suma relevancia, especialmente después de los escenarios que hemos vivido en los últimos años. Doctor Andrew nos mencionaba todo lo que hemos tenido que aprender en el camino, especialmente en el contexto de la pandemia, y cada vez nos queda más claro que conocer especialmente los comportamientos humanos, el cómo se mueve la economía, en cómo se mueven muchos aspectos de la sociedad, son de vital relevancia para manejar la crisis. Creo que ese salto lo hemos venido dando en Centroamérica. Posiblemente la conciencia de ser una de las regiones con mayores niveles de vulnerabilidad nos ha obligado a dar pasos al frente en este sentido, darnos cuenta que más allá de conocer los fenómenos naturales, ha sido de vital relevancia que podamos conocer fundamentalmente los comportamientos humanos para poder manejar las crisis. Duras experiencias vividas en las últimas décadas nos han llevado a ese cambio. Recordemos Mitch, cómo fue una experiencia dolorosa en todos nuestros países que aún quedan, diría yo, cicatrices de esa situación. Las más recientes, ETA y IOTA, cómo golpearon nuestras sociedades. Sin escaparnos del tema de la pandemia que tocó todos los ámbitos de la vida de nuestros países. El tema de la información hoy es un tema obligado. Su administración, su gestión, convertirla rápidamente en conocimiento para poder actuar, creemos que es de suma urgencia. Especialmente si estamos claros que cuando hablamos de cambio climático no es un escenario que viene, sino que es un escenario que ya está presente. Nosotros en Nicaragua tenemos años de venir enfrentando cada uno de esos aspectos con respuestas locales, nacionales, y eso ha hecho que cada vez más nuestro concepto del manejo de la crisis está basado fundamentalmente en la población, en la gente, en trabajar su comportamiento, en trabajar su preparación. Y eso precisamente ha sido quizás uno de los éxitos más importantes en los últimos años para considerar que hoy CINAPRED, el Sistema Nacional de Atención y Prevención y Atención de Desastres, es quizás uno de los mecanismos más efectivos de asegurar
la vida, la seguridad de las personas en momentos de crisis. Pero esto ha estado acompañado de muchos aspectos necesarios del desarrollo. Precisamente estamos en este modesto embrión de instituto que representa la visión que tenemos como país, donde lo fundamental es el manejo del conocimiento, el manejo de la ciencia, el manejo del desarrollo humano como el arma fundamental para enfrentar el desarrollo, especialmente en momentos de crisis. Hemos venido en los últimos años trabajando distintos aspectos de esos elementos que se han mencionado, y hoy, aparte de hacer un esfuerzo enorme por preparar el desarrollo humano en todos los campos de lo que significa el sistema, trabajar también el conocimiento a través de una plataforma que nos permita conocer las amenazas, pero también las vulnerabilidades expresadas en todas y cada una de las comunidades que existen en nuestro país, es lo que nos permite actuar hoy con mayor oportunidad y con mayor efectividad en los momentos de crisis. Precisamente el 30 de este mes, estamos hablando cuando ustedes estén terminando el taller, vamos a iniciar un ciclo que ya en Nicaragua es una tradición, un ciclo de los 4 ejercicios nacionales que hacemos, donde no solamente es poner en práctica habilidades, sino también todos aquellos mecanismos que nos permiten actualizar el conocimiento, la comunicación, la formación y la preparación del pueblo nicaragüense para estar listo ante cualquier evento. Hace unos minutos terminaba una entrevista en televisión y le decíamos al periodista que precisamente lo hacemos esto de cara a nuestras verdaderas realidades, de cara inclusive a una realidad que tenemos la próxima semana, que es Semana Santa. En Nicaragua es una tradición que en este periodo una gran cantidad de nuestra población, casi les diría más de 3 millones de nicaragüenses, se movilizan a distintos ámbitos del país frente a los cuales tenemos que estar preparados. Y precisamente el ejercicio del 30 nos presta las condiciones para estar listos para eso. Desde ya les hacemos la cordial invitación a los colegas de Centroamérica, a los colegas de Relief, que si nos quieren acompañar, estamos abiertos a que puedan apreciarnos, siempre escuchar comentarios externos para nosotros también es parte de nuestro aprendizaje, y espero que además del taller y además que puedan entrar en contacto con nuestra gente, puedan también aprovechar la experiencia que venimos desarrollando como país en esa ruta de preparación ante situaciones, ante eventos que puedan afectarnos en cualquier escenario, en cualquier momento en el país. Bienvenidos y esperamos que sea todo un éxito el taller, que podamos aprovechar la experiencia de los colegas para poder ir avanzando en todos estos arduos trabajos del manejo de la información a nivel de país y a nivel regional. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Guillermo González González, ministro director del SINAPRED, por sus palabras. A continuación, el compañero Norman Mora nos presentará las normas de protección y autoevacuación del edificio. Buenos días a todos. Bienvenidos al Instituto Nacional de Preparación ante Emergencias. Quiero compartirles que es un edificio de reciente adecuación para la docencia, que tiene acero estructural y muros de corte que le permiten un buen comportamiento ante eventos sísmicos. Sin embargo, tenemos que estar preparados. Managua, desde la década de los 90, está declarada como la ciudad más vulnerable ante desastres. Tenemos una cercanía con la placa de Cocos y Caribe, con la zona de subducción, los complejos volcánicos de Nicaragua y también el fallamiento geológico local. Por lo tanto, es importante que cuando ingresemos a cualquier ambiente físico, el hotel, este salón o incluso centros de recreación, nosotros identifiquemos inmediatamente las rutas de evacuación y las salidas de emergencia y las zonas de seguridad. Si ocurre un sismo, debemos de protegernos la cabeza y protegernos también al lado de estas mesas donde nos encontramos.
Vamos a permanecer en el sitio hasta que termine de temblar. Una vez finalizado, vamos a evacuar. A partir del doctor Guillermo González tenemos una salida oeste y a partir de la compañera Xochitl Cortés tenemos una salida norte que nos permiten acceder a una rampa de evacuación y las escaleras de acceso a este edificio. Vamos a ubicarnos en la zona de seguridad al frente donde ustedes ingresaron a este edificio, donde hay personal uniformado de la codirección de CINAPRED que va a orientarnos sobre las siguientes acciones que vamos a desarrollar. También, si ocurre un incendio, hay personal que puede atender esta situación. Cualquier emergencia, cualquier situación que nosotros necesitemos asistencia, hay personal preparado que está atento a atendernos en cualquier momento. Si no tenemos dudas o preguntas, muchísimas gracias, buenos días. Agradecemos al compañero Norman Mora por habernos brindado las medidas de evacuación del edificio. De esta manera damos por inaugurado el taller regional de coordinación, manejo de crisis, data y movilidad humana. Agradecemos a las autoridades presentes, a los organismos e instituciones que nos acompañan esta mañana. Okay, thank you. What we would like to start off with is to hear from some of our colleagues in the room. We'd like to actually maybe give everyone the chance to just briefly introduce themselves, your name, your organization, the country you're representing. Very simple, so we can get through everyone. And then to have members of 3 of the countries represented, I believe, and our colleagues from CEPREDENAC to talk about what is currently done in your countries in terms of data for disasters. What do you currently consider to be the greatest priorities? What do you most commonly do so that we can begin the discussion with what you're doing, and then we'll link that to what we can talk about later in terms of additional data sources. But maybe we can start by going around the room this way. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea García. Yo vengo de México y estoy trabajando con CrisisReady. Gracias. Buenos días a todos. Soy Ana López Carr. Soy de Direct Relief y colega de Andrew. Trabajo también en el mismo equipo de investigaciones y análisis de datos. Gracias por la bienvenida. Yo soy nicaragüense, nací aquí en Managua y entonces estoy muy emocionada de estar aquí y conocer a todos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Hazel Cantillano y trabajo en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Buenos días, Rodolfo Moreira Bonedecker, director de Fronteras, Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas, Nicaragua. Buenos días, bienvenido. Capitán Mario Fuentes, de Bomberos Unidos, técnico de enlace a nivel nacional. Muy buen día a todos. Hilario Obando, Aeronáutica Civil de Nicaragua. Muy amable. Buenos días a todos. Mi nombre es Dilo Chavarría. Vengo en representación de la empresa administradora de aeropuertos internacionales como enlace técnico. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Byron González. Soy el enlace técnico del Ministerio de Relaciones de Nicaragua. Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Roberto Mendoza. Soy enlace técnico nacional de la Dirección General de Servicios Aduaneros. Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Pedro Tijerino López, el suplente técnico de enlace del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Buenos días. Sí, buenos días. Sandra Pérez, del Ministerio de Salud, directora de Gestión Logística de Insumos Médicos. Buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos. Julio Martínez, técnico de enlace de Secretaría de la Presidencia de la República.
Muy buenos días, tengan todos. Mi nombre es Yonesca Salina y soy técnico suplente de la Dirección General de Ingresos. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Evelyn Canales de la Dirección de Capacitación y Respuesta de la Codirección de CEPREDENAC. Buenos días a todos. Norman Mora, Codirección de CEPREDENAC. Buenos días a todas y todos. Carlos Méndez, responsable del Departamento de Organización y Seguimiento a Planes de las Codirecciones del CINAPRED. Bienvenidos. Muy buenos días, Edmond Barrera, director de Organización Territorial e Institucional del CINAPRED. Muy buenos días, Román Heredia, de Unidad de Asesoría Legal, Dirección General de Protección Civil de El Salvador y Enlace Técnico Nacional con CEPREDENAC. Mucho gusto. Buenos días a todos, Saúl Méndez, técnico de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Dirección General de Protección Civil de El Salvador. Buenos días a todos y todas, Susi Girón del CEPREDENAC. Muy buenos días a todas y todas. Soy Héctor Lizárraga de la Comisión Regional Técnica de Telecomunicaciones con sede en Honduras. Gracias. Buenos días, mi nombre es José Cabrera, soy el jefe de la Unidad de Respuesta Inmediata de la Secretaría de Gestión de Riesgos en Honduras. Muy buenos días, Kevin Amaya, ando en representación de la Secretaría de Estado en temas de gestión de riesgo y emergencia COPECO y soy el asesor de la Dirección de Preparación y Respuesta. Buenos días, mi nombre es David Piedra, yo soy parte de la Unidad de Tecnologías de Información de Costa Rica en la CNE. Buenos días, mi nombre es Marianela Paz, soy oficial de enlace del Departamento de Operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica. Muy buenos días, Manuel Reimer, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia de República Dominicana y enlace técnico del CEPREDENAC. Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Rivas, soy jefe de Cooperación Técnica Internacional del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá y también soy el enlace técnico nacional ante el CEPREDENAC. Buen día, Wendy Ledesma, vengo en representación de Protección Civil Panamá y trabajo directamente con lo que es la Dirección General en temas de planificaciones y demás. Buenos días, Pedro Pablo Castañeda, oficial de procesamiento de información de la Secretaría Ejecutiva de Conred y el responsable de tecnología. Buenos días a todos, mi nombre es Rashid Alquijay, soy el subdirector de Cooperación en la Dirección de Coordinación en la Secretaría Ejecutiva de Conred y Enlace Técnico Nacional ante el CEPREDENAC. Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso a nuestro siguiente panel para escuchar qué es lo que están haciendo los países en cuestión de manejo de datos y respuesta. Les compartimos a todos en la lista de preguntas que hicimos para guiar la conversación. Si tienen, pueden ir llenando ahí, es para ayudarles, pero también pueden agregar más preguntas. Si hay alguna duda en cuestión de algún término que es muy técnico, por favor, no duden en acercarse para preguntarnos. Muy buenos días a todos y todas nuevamente. A mí me va a corresponder la parte de presentar a los compañeros integrantes del CEPREDENAC para que nos compartan un poco sobre qué están haciendo en cada uno de los países con relación a las preguntas que Andy muy gentilmente nos ha pasado. La idea es conocer qué está haciendo cada país, qué está impulsando cada país en ese proceso, como muy sabiamente nos lo compartía el doctor González, relacionado a la gestión de la información correctamente y en ese fortalecimiento al comportamiento del ser humano de manera positiva para provocar transformación social a partir del uso de la ciencia y la tecnología, los datos abiertos, para tomar un consenso y decisiones informadas y que permitan efectivamente contribuir a ese desarrollo humano, contribuir a esa resiliencia humana y que desde Naciones Unidas impulsa los impulsores del riesgo, pero también cada uno de nosotros aquí presentes se convierte en un abanico de oportunidades para ser impulsores de la resiliencia a través del uso de datos de información. Así es que sin más preámbulo entonces voy a permitirme
presentar a José Cabrera, jefe de la Unidad de Respuesta Inmediata de Copeco, que nos va a compartir la información desde Honduras. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Como encargado de la Unidad de Respuesta Inmediata, nosotros somos la unidad de Copeco, que trabaja en gestión de riesgos, incluso ya en tratamiento de un siniestro llevado a cabo. Estamos trabajando hombro a hombro con bomberos, con el Instituto de Conservación Forestal, con las diferentes entidades, incluso hasta con las autoridades municipales, donde hay unidades de manejo ambiental. Ahorita, por el lugar, en la situación en la que estamos pasando ahorita, es la incidencia de incendios forestales. Creo que eso nos atiende a todos en esta área, en este tiempo del año. Especialmente ahorita que estamos bajo la influencia del fenómeno del Niño. Eso nos ocasiona mayor sequía. La experiencia que hemos tenido ahorita es el unificar a lo largo del país las instituciones. Por ejemplo, el ICF, que es el Instituto de Conservación Forestal, es el que creó una unidad que es quien coordina todos los entes de respuesta a nivel nacional. Entonces, ahorita tenemos bomberos, ejército, Copeco, ICF, con más de 200 cuadrillas para poder atender los diferentes incendios a lo largo de todo el país. Ahorita, esto nos permite, este manejo de información centralizada nos permite ser más eficientes en el manejo de recursos. Ahorita, por ejemplo, nuestra oficina, nuestra área de influencia está en la parte oeste de la ciudad. En esa, la institución está en una área boscosa y esa área nos corresponde a nosotros. Entonces, cuando hay un incendio o un conato de incendio en esa zona, se nos llama de parte de ICF y nos desplazan a nosotros, junto con un batallón batallón verde que está también en esa zona y tenemos cubierta esa zona. Igual, independientemente, nosotros nos estamos preparando ahorita. Ya hice las solicitudes del equipo que necesitamos para poder manejar los incendios de interfase. Yo no sé si ustedes están pasando lo mismo en las áreas de ustedes. Los incendios de interfase son cuando del campo, de un incendio forestal, se convierte en un incendio de casa o de construcción humana. O viceversa, si el incendio se genera en una institución, en una construcción humana y pasa a incendio forestal. Entonces, ahí es donde tenemos el impasse. Por ejemplo, yo estoy en un incendio forestal y se me prende una casa, no tengo que esperar a que venga bomberos para que puedan atender. Ahorita lo que estamos haciendo es, bueno, yo soy también sargento de bomberos, entonces tengo experiencia en eso y estamos gestionando para tener unidades con manejo de agua a presión, no mucho volumen, porque no podemos meter en el campo tanto volumen, pero sí por lo menos con alta presión para poder frenar un incendio de interfase y de esa forma esperar mientras vienen el cuerpo de bomberos. Entonces estamos tratando de sobrepasar los diferentes ambientes que ahorita con el avance de la población dentro del bosque se está generando este tipo de incendios. Entonces ahorita cada vez más se está haciendo más común. Algo que el manejo de información tiene que ver mucho ahorita, las redes sociales, señores, ese es el boom, ese es ahorita lo que informa. La gente le cree más a lo que dice Facebook que a lo que dice una comunicación del ministerio de cualquier área. Entonces, tenemos que tener presencia en las redes. De esa forma nosotros vamos a demostrar que estamos haciendo el trabajo. Y, por ejemplo, yo a título personal de mi perfil estoy publicando lo que hace la unidad. De esa forma crece el nivel de respuesta. Ya la gente sabe de que ya está Copeco ahí trabajando, la unidad de respuesta está trabajando y de esa forma los mismos agentes de socorro, bomberos o cualquier otro, ven Facebook que estamos trabajando y pueden manejar recursos para allá. Entonces es importante que le demos la cabida a esta nuevo nivel de información. Ya los noticieros ya están pasando de moda si no se meten en las redes. Entonces de esa manera nosotros podemos mantener primero informado a todo el pueblo o a la sociedad, porque la gente va a buscar primero en Facebook que en los diarios o que en los programas de televisión esperar a que el noticiero a las 8 empiece. Entonces mejor busco en Facebook para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo. Entonces en el momento que nosotros nos presentamos en las redes, damos acto de presencia y nos volvemos
con una cara más eficiente. La gente empieza a decir, no, están trabajando. Incluso todo el mundo está informado, y eso es algo importantísimo, el manejo de datos. De hecho, cuando yo empecé en la jefatura de la unidad, creé un formato. En Google Forms usted puede hacer una encuesta ahí fácilmente, y esa la administra en red. Entonces yo lo que hago es que a los oficiales, cuando salen a una intervención, que envíen esa encuesta. Una vez que trabajaron y ya que hicieron toda la gestión de riesgo, ellos envían a la persona beneficiada, se envía un link para que llenen la encuesta. Esa encuesta me permite ver que si que están conformes con el trabajo que se les hizo, que si llegaron a tiempo, que si fue fácil comunicarse con ellos, etcétera. Entonces eso, aparte de saber cómo se hizo el trabajo, también me informa de cómo están trabajando los oficiales. Si los oficiales tienen respeto y tratan bien a su gente, a la gente que van a atender. Porque parte de la presencia de un ente de socorro es también la cara humana que yo doy a la persona que vamos a ayudar. Eso es importantísimo, porque al final, aunque no salvemos, por decir algo, la casa de una persona, pero el trato digno que se le da los hace estar conformes con el trabajo que se les dio. Es importantísimo el poder retroalimentarse, decir cómo estamos haciendo el trabajo, qué es lo que la gente está percibiendo de mi institución. Entonces, es importante la credibilidad. Ahorita en las redes sociales cualquiera dice una cosa, una sandez que no es cierta, y puede destruir una reputación, una institución completa. Entonces es importante que las redes se puedan manejar con información fidedigna y formal, con la importancia de vida. Definitivamente, nosotros el manejo de los datos realmente, no solamente para prevenir, porque generalmente el manejo de datos se utiliza para eso, para prevenir, para decir, bueno, las estadísticas de incendios pues, en estos tiempos o en estos meses siempre ha sido alta. Bueno, eso ya me permite prepararme, a entrenar las cuadrillas, tener recursos, solicitar a finanzas los recursos que van a necesitar para este periodo de tiempo donde vamos a tener incendios, donde vamos a tener afectaciones grandes, donde no solamente los incendios que afecten instituciones o construcciones, sino el efecto que va a dar a la población. Por ejemplo, estar respirando tanto humo, al final se me llenan hospitales y voy a tener que estar nebulizando gente. Y eso me va a disparar los gastos, los costos de salud. Entonces, todo eso va concatenado, todo eso va unido, y en la medida que yo puedo ir recopilando los datos y la información, me permite a mí programarme y prevenir situaciones. Entonces, de esa forma, algo que nosotros hemos podido ver es en la medida que nosotros informamos al pueblo, informamos a la sociedad, baja la ansiedad. Eso permite que ellos digan, no, ya Copeco ya dijo de que está trabajando en eso. Sí, pero el incendio está grande. Sí, pero ya hay tantas cuadrillas trabajando. Entonces, eso baja la ansiedad de la gente cuando ya está trabajando o cuando ya los noticieros que son amarillistas dicen, no, se están quemando tantas miles de hectáreas. Pero ya hay 20, 30, 40, 100 cuadrillas trabajando. Eso dice, bueno, pues está trabajando. Entonces, no nos hace ver incapaces. Entonces, de esa forma, nosotros, al manejar la información, nos permite estar eficientes. Y la gente empieza a captar esa eficiencia. Y de esa forma, pues, ya la gente está un poco más conforme con nuestro desempeño y al final, pues, sube nuestro perfil. Entonces, es importante que la información sea distribuida de manera adecuada para poder conseguir la reacción adecuada de la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Copeco, por compartir tan importante información. Damos paso entonces en ese mismo orden de ideas al señor Pablo Castañeda, oficial de procesamiento de información de Conred Guatemala. Vamos a pedir que nos acompañen con la presentación, por favor.
Muy buenos días. Como parte del manejo de información en la Secretaría Ejecutiva de Conred, tenemos una herramienta que se llama CrisisReady, que es la herramienta que utilizamos para los reportes, almacenamiento y toda la información que ingresa a través de la población y de los sectores involucrados dentro del sistema Conred. Siguiente, por favor. Gracias. La identificación de las amenazas, creo que no voy a ahondar mucho en ese tema, pero básicamente al cumplirse con ciertos protocolos que tenemos nosotros establecidos ya dentro del sistema Conred, que son los protocolos de amenazas geológicas, amenazas hidrometeorológicas, amenazas socioorganizativas, amenazas por materiales peligrosos y amenazas sanitarias. Al cumplirse con alguno de esos protocolos que ya están establecidos, se ingresa la información a través del CrisisReady. Hay 3 tipos de amenazas o subamenazas que cumplen con el criterio para poder entrar dentro del sistema, que son las antrópicas, las amenazas naturales y las socionaturales. Ya cada una está establecida. Las antrópicas son las causas que conscientemente por el ser humano. Son como incendios forestales, explosiones, aglomeraciones y linchamientos, todo eso. Al poder cumplirse algún tipo de ese tipo de amenazas, se ingresa ya al sistema. Las amenazas naturales son las que hacen referencias a fenómenos atmosféricos, hidrometeorológicos y geológicos. Y las socionaturales es la combinación de las naturales y la participación del ser humano, como inundaciones, derrumbes, deslaves, sequías, etcétera, ¿verdad? Entonces, al cumplirse con algún tipo de amenazas, de esas se ingresan al sistema a través del sistema Conred, ¿verdad? El manejo de información, que es básicamente lo que tenemos nosotros, es la recolección de toda la información de cualquier fuente de distribución para las personas que pertenecen al sistema Conred, que son todas las instituciones gubernamentales, sector privado, cualquier persona puede reportar alguna amenaza y así poder almacenarla, ¿verdad? Las etapas del manejo de información en el COE nacional ya dentro del sistema es el manejo de información que requiere del desarrollo de determinadas capacidades de las personas, aptitudes y conocimientos como factores elementales y que devienen de la búsqueda, disponibilidad y gestión de información de todos los niveles que se conforman las comunicaciones, operaciones y las tomas de decisiones. Como les comentaba, todo el sistema Conred sirve para poder dar atención a la población a través de todos los reportes que se hagan al centro de operaciones de emergencia o el centro de transmisiones de emergencia, que es personal que está permanentemente las 24 horas recibiendo todo tipo de llamadas, al igual que todas las instituciones, creo, reciben llamadas ficticias. Entonces hay un proceso de poder verificar todos los tipos de reporte a través de los delegados para poder dar veracidad a la información y así poder dar y determinar cuál es el tipo de necesidad o de ayuda que se va a dar hasta el proceso de reconstrucción que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Aquí abajo tenemos los 3 procesos que de los que les comentaba, que es la búsqueda de información, que es cualquier fuente de información disponible. Pueden ser redes sociales, población, sistema, cualquier tipo de información. Después está la selección de información, que ahí es donde se verifica y se da un proceso de análisis de la información. Y la validación de información, que es el proceso de confirmación y ratificación de información con documentos. Ya es un tema de poder dar algo físico y tangible a través de documentos oficiales para poder dar manejo a la emergencia, ¿verdad?
Los 5 procesos que tenemos ahí, que es los pasos del proceso general de manejo de información. En el paso 1 tenemos que es la información preliminar, que es la información disponible por cualquier medio. La verificación, que es la conformación de información y validación de riesgo o afectación. La 3 es la oficialización, que ese es un tema bien delicado, poder oficializar la información, ya que ese proceso de oficialización es a través del sistema con red y es los funcionarios los que ratifican o oficializan la información que se va a dar. La documentación, que es lo que les comentaba, es la rectificación de la información, pero ya a través de documentos oficiales firmados por el sistema con red. Y el cierre de la fase de respuesta, que es la 5, es la finalización de la respuesta y cuando aplique se inicia la recuperación, todo a través de todos los 5 pasos que tenemos ahí plasmados. Aquí entramos un poquito a las bases de datos, que las bases de datos que utilizamos se llaman SISMICED, que Guatemala es pionero en la región para manejar la herramienta sencilla de información, categorizada y ordenada para análisis y acciones a implementar. Permite el seguimiento de todos los eventos llevados en un registro cronológico a través de las actividades realizadas, desde que generamos la información y en todas las etapas de manejo de la información a través de manejo de desastres, la prevención, mitigación, respuesta y hasta la fase de recuperación. Aquí tenemos las 4 bases de datos principales y en este momento nosotros estamos trabajando o ya está implementada y funcionando las aplicaciones web a través de teléfono celular y computadora, que pueden manejarse con internet y sin internet para poder tener la información y a la hora de que el dispositivo o la computadora se conecte a internet, ya llena la base de datos para poder nosotros tener una funcionalidad y no necesariamente que tenga conexión a internet. En la bitácora, que es la inicial, es donde es el registro de reportes generales de información preliminar u oficial. Manejamos 2 tipos de información. Primero es la preliminar, que es la fase donde se verifica. Y si se verifica a través del sistema con red y de los delegados, ya se genera a una fase oficial. Tenemos la base de datos de eventos, que es el registro de eventos de impacto nacional, periódicos o imprevistos de tracto lento y de ocurrencia súbita. Ahí es donde se registran todos los eventos que tenemos ya contemplado a través de nuestro el ente científico, que es el INSIBUME, cuando hay una tormenta que se empieza a formar o puede causar algún tipo de emergencia al país, nosotros ya la registramos a través de los eventos y ahí vamos llenando y registrando cada uno de los incidentes para poder tener un orden y una cronología del evento. Los incidentes es el registro de información confirmada con acciones y requerimientos y operaciones. Ya en el incidente es donde se registra ya el evento como tal. Ya se lleva un récord de todas las acciones de cada una de las instituciones y parte del sistema. Todos los requerimientos que se necesitan de ayuda humanitaria y todo el tema de poder dar la ayuda a la población. Y todas las operaciones de los equipos tácticos y estratégicos que se despliegan al campo para poder dar respuesta a la emergencia. Tenemos una base de datos de municipios, ahí es donde está segregado todos los poblados, municipios y ubicaciones específicas de eventos que ya fueron o lugares que ya tienen o están contemplados dentro del país para
que son más vulnerables para poder dar una respuesta rápida a la emergencia. Y la herramienta web disponible para lectura y seguimiento a través de Internet, que es lo que se está trabajando en este momento y es lo que tiene ahorita bastante énfasis, que ya nuestra aplicación funciona y se puede ver, leer y escribir a través de una aplicación web. El sistema de manejo de información en caso de emergencia o desastre SISMICEDE, que es la plataforma que nosotros usamos, es un sistema óptimo de base de datos que registra, almacena y procesa la información de relevancia para la atención oportuna y efectiva de eventos que pueden desencadenarse en desastre, poniendo a disposición a los tomadores de decisiones la información necesaria para su adecuada gestión. Su objetivo principal es asesorar a los diferentes tomadores de decisiones en todos los niveles, proporcionar información ordenada que es generada a través de las sedes regionales, delegados e instituciones que integran el sistema con red, constantemente actualizada y verificada por un equipo de expertos que trabajan las 24 horas, los 365 días del año. Y aquí tenemos una parte del Centro de Operaciones de Emergencias que a través de todo el Centro de Operaciones de Emergencias es donde manejamos toda la información. Y eso sería mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, por la presentación y por la información que nos ha compartido. Vamos a dar paso ahora mismo entonces al compañero David Piedra Rojas, profesional en informática de CNE Costa Rica, quien de igual manera nos va a compartir qué está haciendo Costa Rica con el tema relacionado. Buenos días. La CNE tiene una unidad que se llama Unidad de Análisis del Riesgo. Esa unidad está constantemente monitoreando las diferentes informaciones que se generan y que ellos tienen acceso. La unidad tiene una serie de geógrafos y geólogos que están regularmente actualizando mapas basados en diferentes fuentes que ellos tienen. Por ejemplo, tienen imágenes LiDAR, tienen imágenes de diferentes satélites como WorldView, como QuickBird. Entonces ellos toman esas imágenes y lo trasladan a mapas para poder hacer después un reconocimiento físico, digamos, propiamente en cada uno de los terrenos. Basado en esa información, se generan unos mapas de amenazas. Esos mapas de amenazas se generan por cantón, allá que es como, digamos, la unidad más pequeña que tenemos administrativamente allá en Costa Rica para la organización de emergencias. Y cada cantón tiene un mapa de amenazas de emergencias. Ese mapa es público y está puesto en la página web de la institución. Con esos mapas, los municipios toman decisiones, se basan también para dar permisos de construcción, para dar permisos para proyectos basados en esos mapas, porque esos mapas son mapas que ya están oficializados por parte de la institución. Además, la unidad esta de análisis de riesgo también tiene drones. Con esos drones ellos van a sitios específicos donde hay algún tipo de amenaza que se está generando, que pueden estar revisando, y generan también información, mapas sobre la amenaza, sobrevuelan y con eso generan un mapa de puntos y pueden analizar que también si ha mejorado, si ha empeorado la amenaza, y eso se está haciendo igual recurrentemente. Toda esa información, cuando hay una amenaza, entonces ellos recaban información de la gente, de los municipios, que los municipios usualmente envían información. La CNE no
no le hace tanto caso a la información de redes sociales, no es una fuente de información oficial. La CNE le hace caso y le da más peso a la información que viene directamente de los municipios. Cada municipio tiene enlaces institucionales y esas personas son las que reportan. Sin embargo, la CNE sí recibe información de la ciudadanía y también la procesa a través del sistema llamado 911, que es la llamada de emergencias, y ellos analizan y canalizan esa información con la unidad de operaciones, que es para la que trabaja mi compañera, que es la que eventualmente puede activar para atender alguna emergencia. Cuando hay una emergencia como tal, entonces toda esa información se toma y con esa información ya con lo que viene del campo, lo que viene de lo que nos están reportando los municipios y con los mapas y toda la información que se tiene en la CNE, se puede tomar las decisiones para ver cómo se va a actuar propiamente a partir de ahí con la emergencia. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Costa Rica, por la importante información. Vamos a dar paso entonces a la última de nuestras presentaciones, al señor Saúl Méndez, técnico de informática de Protección Civil de El Salvador. No está de más indicarles que al final de la ronda de las presentaciones vamos a tener un lapso para poder discutir, para que puedan hacer sus consultas, sus aportes, alguna consideración que tengan las presentaciones que nos han hecho los compañeros la mañana de hoy. Ya le digo. Por favor. Okay. Permítanme presentarles el esfuerzo de prácticamente de todas las unidades de la dirección. Se unifica primero un criterio. Hemos tenido la ventaja de este año pasado de aumentar el brazo operativo con los equipos tácticos, guardavidas, más personal en terreno, además con los técnicos municipales y la gente de operaciones. Pero necesitábamos primero estandarizar formularios para poder obtener información de manera oportuna. Esto nos llevó a crear ese formulario de Registro Nacional de Emergencias, utilizando la tecnología de ESRI, creado en Survey 123 Connect, para lo siguiente. Tengo una cantidad de usuarios, 585 usuarios, que se conectan mediante un archivo CBS y yo puedo obtener la contraseña del compañero. Si la contraseña es correcta, él puede habilitarme el llenado y podemos homologar el contenido. ¿De qué manera? Si es guardavidas, él solamente puede llenar la sección de guardavidas. Si es un compañero del equipo táctico, solamente la parte de los equipos tácticos. Técnico municipal es su sección y centro de operaciones el control de todo. A eso nos lleva, además de tener información de primera mano. Centro de operaciones daría seguimiento a esta información mediante un dashboard. Se hace este registro y se da un hermanamiento. Nos encargamos de hacer giras a nivel nacional para poder recolectar toda esa data con el personal de terreno, con el personal de COE, la gente de capacitación dándonos los términos correctos para que todos hablemos el mismo lenguaje. Se crea un manual de usuario que esté en su primera versión para dárselo a todos ellos y se comparten credenciales. Pero en estas responsabilidades se les da a cada uno una responsabilidad de llenado. Primero que todo, debe de participar en una capacitación. Como segunda fase, al personal nuevo se le llamaría a llenar un módulo en el aula virtual para ello. Segundo, se deben dar las instrucciones para descargar el formulario y utilizarlo a nivel de terreno. Formulario similar lo ocupamos para los enjambres sísmicos en Aguachapán. Teníamos información al minuto donde había conexión a internet y cuando los compañeros regresaban a la base, actualizaban el formulario. Había un pequeño cambio de último minuto. No teníamos que andar corriendo con un formulario físico y haciendo una corrección en papel. El formulario automáticamente se actualizaba
y todos tenían que hacer ese cambio. Se tenían dashboard para que hubiera una información más digerible para los tomadores de decisiones y se tenía que compartir esa información con ellos en tiempo real. El registro hemos orientado que se haga por el dispositivo móvil por esa situación. Necesito que existan actualizaciones y ellos lo tengan a la mano. Hemos orientado también que utilizando la aplicación, si no tienes el código QR, el compañero te lo pueda compartir. 2 clics y te comparte el código QR. Descargas la aplicación y tranquilos. Se debe realizar con diligencia esto y enviarlo al COE. Otro de estos pasos es que atendemos toda información reportada. A los técnicos de terreno les puede caer una llamada telefónica, un mensajito de WhatsApp con la ubicación. Ellos tienen que ser los garantes de que esa información que va a escalar sea real. A ellos se les ha dado la opción que si les mandan la ubicación de un punto y tienen la certeza que esa información te la da un líder comunal, miembro de una comisión comunal de protección civil, está validada por personas que se han entrenado. Te dan información, se sube a plataforma y se tiene que dirigir recursos municipales hacia ahí. ¿Qué más tenemos? Tiene que correr la asistencia de esto por el Departamento de Informática. Se les ha compartido esta presentación que están viendo ustedes, un poco resumida, a los mismos compañeros. Se les ha dado el código QR, se les ha dicho cómo descargar, etcétera. Los pasos para ello, descargarlos y en la parte que solicita las credenciales el formulario. Solamente ven en un inicio esos 2 campos y si los 2 campos no coinciden con las contraseñas que ya vienen dadas en un archivito que les había comentado, no pasa de ahí. Es una cierta manera de que no tengo tantas cuentas de campo de ESRI porque requiere un costo, ¿cierto? Pero usuarios públicos puedo tener la cantidad que necesite. Y aquí ya puedo validar y de alguna manera saltarme el proceso de compra. Llegamos a una parte que este cuadro situacional lo vería el señor director, lo vería el ministro, lo vería también cada uno de las comisiones departamentales. Se ha filtrado a nivel de ¿qué? De que el Centro Nacional de Registro me da un código de un departamento y en base a ese código yo puedo filtrar. En base al código del municipio yo puedo filtrar y es la misma información que manejamos todas las instituciones. Lo ves también en una información más digerible, el mapa, primero, los servicios que presta la institución. Debido al cambio de más personal, damos más servicios. Y muchas veces no los contabilizamos, solo vemos lesionados. Pero para estos lesionados, ¿cuánto personal se intervino? ¿Qué tipo de servicios se le dieron? ¿Qué tipo de recursos se necesitó? Todo eso se contabiliza. Esta es la parte que ven ellos y también ven las fases. Las fases de la emergencia ya vienen dadas en el formulario. Si la información está en proceso, coloquémosle un color rojo. Si está en intervención, coloquémosle un color amarillo. Y si está en resolución, verde. Ya lo puedes ver en un mapa, como el mapa que utilizábamos antes con puras tachuelas. Ya esto aquí está. Ahora, mira, ¿y qué tiene bueno y es recible? Imagínate, búscate el mapa de hace 6 años. ¿Dónde está? Ya tal vez se consumió en el basurero, ¿cierto? Pero aquí ya puedes hacer una tendencia con una gráfica. Puedes decirte, porque tenemos la parte de las fechas, dar una pequeña tendencia de qué pasó en ese momento. Yo me puedo ir también al nivel del cantón, al nivel más bajo. Yo puedo simbolizarte cómo es el cantón y qué puntos están ahí. Si tú le das clic a uno de esos que aparece ahí en verde, te va a mandar al lugar y te va a dar cierta información. Tenemos la parte del seguimiento. La información no llega hasta ahí. La información que brinda el compañero es de primera mano. El seguimiento se encarga del Centro de Operaciones de Emergencia. Aquí ya necesito usuarios para no dejar pública esta capa. Centro de Operaciones de Emergencia se encarga de cambiar las fases, de cambiar los colores de las tachuelas. Se encarga también de realizar una bitácora. Aquí tengo una pequeña bitácora. ¿Por qué? Para delimitar responsabilidades. No solamente voy a cambiar un color, tengo que decir qué pasó.
A la par del seguimiento, del formulario de seguimiento, tengo el formulario que ya llenó el compañero previamente, y también Centro de Operaciones de Emergencia puede hacer un cambio. Y aquí ya necesito delimitar la responsabilidad. Los usuarios para decirme fulano de tal cambió esto. ¿Por qué? Me pudieron haber dicho que son 3 lesionados, pero me pueden dar el dato final de los lesionados. Nombre, edad, tipo de elección, etcétera. Me pueden dar el dato de, fue un incendio en maleza, cierto, pero ¿cuánto fue lo del incendio? Mira, esto es tan hermoso que me piden la información en hectáreas, pero a nivel del campo me la dan la información en manzanas. ¿Cierto? Yo tengo que capturar primero la información en manzanas porque así me la da el líder comunal, después solo una pequeña conversión y se acabó. Tú puedes ver acá justamente el color de las emergencias, ver su detalle, una pequeña fotografía, y si le das clic acá, te lleva al punto de donde está pasando. Y esta es la información que ve el COE. Al inicio, no te carga nada acá en el formulario, te carga el mapa tal cual y no te carga nada aquí en este detalle, para que el COE tenga de la mano. Aquí se están filtrando 300 emergencias. Es más, COE no necesita ver lo que está resuelto. COE necesita ver lo que está en intervención y lo que está en proceso. COE lo puede ver en otro dashboard, justamente como el dashboard gerencial que habíamos visto antes, el cuadro situacional. Aquí les comparto unas pequeñas fotografías de la socialización con personal del territorio. Se hicieron giras la semana pasada con todo el personal. Personal que no pudo atender, se le va a dar una reunión vía Zoom, se les va a convocar a ellos para que saquen todas las dudas que tengan. El día de ayer, 7 de la noche, homologamos todas las correcciones que salieron a nivel nacional. Correcciones no de fondo, sino, mira, el formulario dice fotografías y documentos, y solo subo fotografías. Dejémosle fotografías. Mira, como guardavidas hacemos esta acción, ¿se la pueden agregar? Sí, cómo no, agreguémosla. Mira, técnicos municipales hacemos esto y no aparece, agreguémoslo. Está tal evento, ok, agreguémoslo. ¿Para qué? Formulario hecho por nosotros, no por un consultor. Nosotros conocemos. Tiene todas las fotografías. Justamente tuvieron ellos 3 días para dar las correcciones, se les compartieron a los usuarios. Y esto oficialmente se lanza para Semana Santa. Ahí tenemos la prueba piloto, le vamos a dar seguimiento toda la Semana Santa a Centro de Operaciones de Emergencia para que descarguen lo que son los consolidados ejecutivos que se hacen también con ESRI. Clica un formulario, venga para acá, tienes tu cuadro situacional, tu resumen ejecutivo, tu mapita. Esto es todo. Muchísimas gracias a todos los compañeros que nos han compartido la información. Aprovecho el espacio para agradecer desde el CEPREDENAC a CrisisReady y a Direct Relief, con un atento saludo de la doctora Claudia Herrera, secretaria ejecutiva del CEPREDENAC, quien al igual que el doctor González hace posible que la mañana de hoy compartamos información. Hoy estamos rompiendo ese paradigma histórico de quien tiene la información tiene el poder, porque ustedes se habrán dado cuenta de que no necesariamente tenemos que tener la información, sino también es importante gestionarla, analizarla, determinarla y reproducirla o compartirla con quien realmente la necesita y va a hacer uso de ello para tomar decisiones consensuadas. Vamos a dar paso entonces a la ronda de preguntas, consultas, aportes o lo que considere quienes nos acompañan la mañana de hoy relevante con el tema que estamos abordando. Dejo el espacio abierto entonces para que quien desee levante la mano y con gusto compartimos el micrófono. Agradezco si en su intervención pueden compartirnos su nombre y a qué instancia pertenecen, por favor. Muchas gracias. Edmond Barrera, del CENAPRED Nicaragua. Solo una consulta. Nosotros como Nicaragua no íbamos a presentar nada o no podemos presentar el trabajo que estamos. Sí, claro, con muchísimo gusto. Perdonen la
comisión y sí tiene todo. Es que nos gustaría también compartir con los compañeros el trabajo que hemos estado haciendo. Adelante, con gusto, Gafi. Sí, bueno, básicamente, rápidamente les queremos mostrar lo que el doctor Guillermo González hoy en la mañana decía, de que nosotros a través del CINAPRED estamos trabajando con todos los compañeros que están en la mesa, que forman parte de las comisiones de trabajo sectorial, en el desarrollo de una plataforma de gestión de riesgo. Y queremos mostrársela ahorita y que ustedes la vean específicamente cómo trabaja. Nosotros estamos pasando de todo lo que era mapas, documentos de papel, allá a tenerlo online. Y estamos haciendo un trabajo bastante fuerte en el trabajo de metadatos. Todo lo estamos metadateando y estamos recibiendo dos tipos de información. Una que recibimos de las más de 60 informaciones de 60 instituciones de gobierno. Por ejemplo, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales nos dio las capas shapefile de amenazas naturales como volcanes, etcétera, etcétera, etcétera. El Ministerio de Educación, trabajamos de la mano con el Ministerio de Educación para georreferenciar más de las 9,000 unidades de salud, con el MINET también para georreferenciar todas las unidades educativas. Entonces, nosotros tenemos un mapa interactivo. Cabe destacar que nosotros hemos recibido capacitaciones por diferentes organismos. Somos parte también de la Red Mesoamericana de Gestión de Riesgo, que básicamente está haciendo una plataforma para todo Centroamérica, México y Colombia. Y recibimos una capacitación directa también del CEPREDENAC, que también nos apoyó con usuarios y contraseñas y licencias de ERRI. Y también trabajamos con el Survey 123. Entonces trabajamos la información institucional, pero también levantamos información en los 153 municipios. Levantamos información, por ejemplo, aquí Carlos ahorita cargó todos los sistemas de salud a nivel nacional, ya están colgados en la plataforma. Si Carlos le da clic a uno de los, ahí el Zoom, Carlos, el mouse, claro. Si yo quiero conocer específicamente, ustedes pueden ver de que aquí yo le puedo cargar ríos, lagunas, sistemas de salud, sistema educativo, todo lo que yo quiera cargarle al mapa, simplemente con darle clic yo le doy. Ahí el zoom, que porque por el zoom no te está, dale una unidad, entonces yo solamente con darle clic a la unidad de salud o la unidad educativa ya me aparece específicamente la información que yo necesito. Cantidad de auxiliares, si tiene farmacias, si tiene bodegas, si tiene cuántas enfermeras, dónde está ubicado, la georreferenciación, la comunidad, el municipio, etcétera, etcétera. Esto con todas las unidades de salud y con todas las unidades educativas. Pero igual yo puedo cargar barrios y comunidades. Nosotros tenemos un shapefile de barrios y comunidades. En el puentes, tenemos red vial. O sea, toda esta información, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el barrio Tinto Verde a nivel nacional, nosotros tenemos cargado todos los barrios y comunidades. Esta información la estamos actualizando este año porque nosotros aquí teníamos cargado 10,000 unidades territoriales. Este año 2023 sabemos que han subido las unidades territoriales, tanto barrios como comunidades. Tenemos 10,637 unidades territoriales. Entonces nos hace falta y en eso nos encontramos este año en la actualización de esta información. Y de igual manera estos puntos que ustedes pueden ver son lo que nosotros en Nicaragua le llamamos los puntos críticos. Los que están en azul son puntos críticos ante inundación y los que están en amarillo puntos críticos ante deslizamiento. Si yo le doy clic, ahí me dice específicamente el detalle del punto crítico, donde se ubica ante inundación, tiene nivel de riesgo alto, están expuestas 42 personas, 10 familias, 7 viviendas. Entonces específicamente esto lo tenemos en todo Nicaragua. Ahorita tenemos específicamente ante inundación y deslizamiento cargado más de 1,860 puntos. Y esta información, como les decía anteriormente, todo lo que es barrios, comunidades, centros educativos, centros escolares, son información que hemos recibido de las diferentes instituciones, pero esta otra información que ya es más puntual es la información que se levanta en terreno con el Survey 123. Todavía se encuentra en construcción la plataforma, pero estamos día a día trabajando para irle sumando. Ahí ustedes pueden ver la red vial y todos los puntitos también, los puentes. Igual como todo lo que está en la plataforma, al darle clic yo obtengo información. Dale clic a un puente, o igual, ahí yo le doy clic a un puente y ya me sale el puente donde se ubica, de qué tipo de alcantarilla de concreto. Si le doy a una red vial también me dice el tramo de dónde a dónde.
un camino vecinal, kilómetros 3, etcétera, etcétera. O sea, toda la información que estamos cargando la estamos metadateando y estamos subiendo. Esto, claro, ahorita ustedes están viendo un visor, pero los que conocemos de esto sabemos que detrás de esto ya hay un sinnúmero de cosas porque nos toca recepcionar información, analizar información, depurar información, validar información y hasta una vez que la tenemos validada es que empezamos a subir este tipo de información en la plataforma. Pero básicamente eso le queríamos mostrar rápidamente como Nicaragua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la información a nuestros anfitriones. Vamos a también, este es un espacio de construcción de conocimiento, de construcción de información, de construcción de nuevos modelos, de retos, de aceptar retos en el manejo de data para todo lo que nos han compartido nuestros anfitriones y patrocinadores. Entonces es importante, si alguna otra persona quiere mostrar y presentar, el espacio es abierto. Mientras esperamos que República Dominicana descargue una información sumamente importante que les quiere compartir. Voy a dejar entonces el espacio unos minutos mientras descargamos la presentación de República Dominicana para algún comentario o algún aporte que quisiéramos hacer los presentes. Andy o Andrew. También de las hojitas que les dejamos con las preguntas, es bueno que empiecen a llenarlo porque esa información la vamos a utilizar en el taller de la tarde. Entonces, nada más para que nos hagan ese favor. Buenos días, compañeras, compañeros, hermanos de los países que nos acompañan. Yo solamente quería hacer una consulta de forma general, ¿no? A los 4 compañeros, incluyendo a nuestro hermano Edmond de CINAPRED. El análisis de datos que nosotros presentamos o los sistemas en los que se están trabajando, ¿qué tipo de análisis de datos están almacenando en su base de datos? Si son análisis de datos descriptivos, si son análisis de datos exploratorios o de diagnóstico, o son prescriptivos. Para efectos, ¿no? de tener una idea más clara de cómo se maneja la información a nivel de los sistemas que ustedes presentaron. ¿Quién de los? Muy bien, Copeco. Sí, los datos los estamos manejando de manera preventiva, por ejemplo. Podemos declarar alertas de diferentes niveles, de verde, amarillo, roja, dependiendo, por ejemplo, ahorita estamos analizando el año de sequía, porque estamos y tenemos una alerta verde de hambruna, de sequía, de baja producción de alimentos. Entonces, eso nos permite a nosotros, ¿en base a qué? Hace 3, 4 años que estuvo el fenómeno del Niño también, qué fue lo que obtuvimos, cuánto fue la producción que se tuvo y de qué manera podemos proporcionar alimentación a las áreas más afectadas. Entonces, de la misma forma podemos prevenir y prepararnos o incluso tomar experiencias vividas en los diferentes, por ejemplo, Mitch fue una experiencia impresionante que nos generó cualquier cantidad de información que de ahí estamos partiendo para preparar equipos, para tener provisión, para incluso hasta las relaciones internacionales, cómo gestionar las donaciones, qué donaciones son las que debemos pedir, porque al final sobra gente que quiera dar cosas que no son adecuadas para la emergencia en el momento, ¿verdad? Entonces todo eso es un histórico que nos sirve para ver lo que ha pasado y de qué forma atender, tener experiencias nuevas respecto a cómo gestionar las nuevas emergencias que vienen, independientemente. El manejo de datos es súper valioso para prevenir, o sea, para historial, para ver lo que ha pasado, incluso para estar preparados lo que va a venir. Entonces, es súper importante el manejo de información. Y como digo, tenemos diferentes instancias que hemos podido ir evolucionando, porque al final, pues, todo el mundo tiene que evolucionar. Ahorita, pues, estamos manejando también una base de datos COBO, que es el que nos permite
las herramientas, las personas, unidades en campo, vaya gestionando en tiempo real lo que se está haciendo, dónde está, cuántos elementos, cuáles son las actividades que están haciendo, y eso mantiene el COEN habilitado para saber qué gestionar y qué acciones tomar. De hecho, sí, aparte de eso, Muchas gracias por la respuesta. Está nutrida el intercambio. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna consulta mientras esperamos a República Dominicana? Andrew. Perdón, Costa Rica va a hacer un agregado. Honduras, perdón. Honduras. Básicamente, para responder, hermanito, nosotros en la recopilación de datos sí lo hacemos de una manera preventiva hasta cierto nivel, para posteriormente poder generar la información para la toma de decisión. En este sentido, como decía mi compañero Cabrera, nosotros utilizamos la plataforma Cobo. Ahí es donde nosotros recopilamos la información de distintas actividades que nosotros atendemos para ver hasta qué nivel como COE podemos dar respuesta. Y así analizar si ya como COE nosotros no tenemos la capacidad y debemos de ascender estos datos ya a nivel de información preliminar y fehaciente para los que toman la decisión. ¿Alguien más que nos quiera nutrir valga la redundancia, nutrida información que nos están compartiendo? Andrew, adelante. One question. Sorry. I was wondering if anyone would like to say anything about the data that you would like to have, things that you feel like would be important, but you don't currently feel like you have enough of. What would be some of the examples of data or analysis that you need that you don't currently feel like you have enough of? ¿Alguien quiere responder? No sé si alcanzaron a escuchar. Sure. The question is, what data do you need but you don't have? If you were to say the priorities for what you'd like to know but you don't have enough of now, what might be some examples? Creo que al final uno de los objetivos principales de contar con este tipo de herramientas es poder cruzar información que ayude a tomar decisiones. En este momento nosotros estamos trabajando mucho en tener información de población, de puntos críticos, pero nos hace falta mucho el trabajo de información de monitoreo geoespacial internacional. Por ejemplo, nosotros año con año y en la región centroamericana, Honduras y Nicaragua casi siempre reciben eventos hidrometeorológicos en nuestra costa caribe. Nosotros tenemos un Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales que está todo el tiempo monitoreando estos eventos. Pero si nosotros tuviésemos acceso inmediato a imágenes satelitales, un antes y un después, nos ayudaría también a tomar decisiones adecuadas. Sobreponer esa información con la información que ya tenemos en la plataforma nos ayudaría a decir, el huracán viene por esta parte, vamos a tener tanta infraestructura afectada, tanta población, etcétera, etcétera. Pero muchas veces nos toca a nosotros como técnicos buscar esa información que no todo el tiempo es accesible. Entonces, si nosotros tuviésemos algo que esa información nos llegue inmediatamente sin necesidad de estarla buscando, creo que sería
de mucho apoyo para nosotros, la verdad. Gracias. En mi caso, más que decir qué información que no tenemos y necesitamos, es comentar lo que comentaba el colega anterior. Hace tal vez más de un año, Juan Carlos, en Panamá tuvimos un evento en donde los del CRRH nos invitaron a todos los entes de gestión del riesgo a conocer una aplicación que ellos diseñaron. No sé si ustedes la conocen o la han escuchado, es una aplicación para móvil que se llama CBTAS. El CBTAS se llama algo así como clima severo y están todos los institutos centroamericanos del SICA con sus pronósticos, sus modelaciones, ya sea para lluvia, sequía, y ahí están todas las capas que se pueden accesar. Luego puedo compartirles esta cuestión y podríamos gestionar desde CEPREDENAC que nuevamente hagan una capacitación para el uso, porque esa la diseñaron para los entes rectores del riesgo y la población en general para que pueda ser utilizada en todo momento. Tienen modelaciones desde Panamá hasta Belice. Y eso ayuda muchísimo cuando el reporte del ente científico se tarda mucho en llegar, pero uno tiene ya indicios en esa aplicación. Entonces, esa sería mi recomendación para el uso de datos. Gracias. Muchísimas gracias, Guatemala, a través del enlace técnico, el doctor Rashid. Vamos a dar espacio entonces como última presentación a República Dominicana, quien también en este espacio de co-construcción de conocimiento y de invasión de esa información, pero para cumplir con los retos que tenemos todos los países, nos va a compartir en qué está trabajando República Dominicana. Adelante, licenciado Reimer. Gracias, Susi. Sí, nosotros en República Dominicana tenemos un marco legal que rige la gestión de riesgos, que es la ley 147-02, y en su artículo 19 ordena y crea un elemento técnico científico que es el encargado de generar y gestionar las informaciones, que es el Sistema Nacional Integrado de Información, CINI. Entonces, el CINI, como ente o como brazo de la Comisión Nacional de Emergencia, lo que agrupa dentro de él un equipo consultivo que es el IGEO. Entonces, el IGEO es un equipo de información geoespacial con un conjunto de técnicos de diferentes instituciones que generan productos que se los voy a presentar más adelante. Este equipo IGEO se reúne una vez al mes y cuando hay una amenaza de un evento hidrometeorológico, pues se reúne automáticamente de emergencia y empiezan a generar elementos. ¿Cómo la información llega a este sistema? La información llega a ese sistema a través de un sinnúmero de instituciones que pertenecen a la Comisión Nacional de Emergencia que tienen nodos a través de nodos alimentadores. Ellos generan mandan la información que ellos generan. Por ejemplo, el Ministerio de Educación nos manda toda la información con respecto a dónde están las escuelas, el Ministerio de Obras Públicas, Puente, Infraestructura Vial y Carretera, y ellos generan productos acorde a las necesidades que se van presentando. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son las escuelas que son más vulnerables a una actividad sísmica, pues se monta una capa y ya yo sé cuáles escuelas están en una zona sísmica de mayor peligrosidad o no. Y fruto de eso genera muchos proyectos formativos a través de una biblioteca virtual que pueden acceder y pueden descargar los perfiles de múltiples amenazas que hace este centro de información.
tiene un equipo que permanentemente hace levantamiento de campo a través del uso de dron. Y la información que se genera aquí se genera sobre terremotos, sobre sequía, sobre tsunami. Se han creado códigos QR con ruta de evacuación para tsunami y se coloca en la comunidad. Esta plataforma es muy usada para servicios para SAC, Sistema de Alerta Temprana, a través de cámaras de video vigilancia. Y también los datos, con respecto a los datos espaciales, cuando el huracán Fiona, se activó una carta, porque este órgano tiene un convenio con el International Channel, y nosotros pudimos ver el comportamiento del huracán, ¿no? Antes, durante y después. Y todo eso, pues, ayudó al tema, primero, del preposicionamiento de equipo, segundo, la asistencia humanitaria. No tuvimos que desplegar físicamente un equipo EDAN, porque ese levantamiento posteriormente se empezó a hacer o se hizo y solamente se validó a través de esta herramienta. Otro elemento que hace es que mantiene una vigilancia constante con los niveles de la presa. Y eso nos dice a nosotros ya, si estamos frente a un evento hidrometeorológico, cuántas personas yo tengo que desplazar aguas abajo, cuáles son las comunidades, dónde están esa personas. Y también se generan mensajes de texto que van directamente a esa población afectada. Este es un ejemplo de lo que se hace con la presa todos los días, todos los días. Con respecto a la zona de sismicidad, se monitorea la actividad sísmica diario. Y hay un histórico de sismicidad desde la creación del CINE del 2002 hasta la fecha. Y eso agiliza la toma de decisiones. Muchas veces también cuando se registran cierto tipo de enjambre, que son mucha actividad sísmica en el mismo sector. También con respecto a la temporada ciclónica, nosotros como afortunadamente estamos en el trayecto de todo, pues generamos ese histórico y hemos roto unos cuantos paradigmas. Por ejemplo, el año pasado iba a ser la temporada más activa y de allá dijeron que no iba a ser la más activa, que iba a haber cierto nivel de concurrencia. ¿Por qué? Porque se tenía ese histórico. O sea, el agua tibia ya está inventada, o sea, no hay que buscar la fórmula de vuelta. Esas incidencias de lo que se genera el día a día también se registra, accidentes de tránsito, caída de árboles, y se alimenta a través de la sala de crisis regionales. Aquí esto es muy interesante, es el registro de todas las estaciones de combustible que hay en el país. Entonces ahí yo tengo generado dónde está la estación de combustible, en la distancia que está de un hospital, de un centro colectivo o un albergue, de una escuela, y la capacidad también del tanque de combustible. Y aquí también yo tengo dónde están todos los centros colectivos a nivel nacional, todos los albergues. Se genera un código QR y se actualiza cada vez que hay una temporada de huracanes. Por ejemplo, y el de ahora la estamos actualizando, y la gente escanea el código y sabe dónde queda el albergue más cercano, el número de teléfono del responsable, la capacidad, la distancia que tiene el hospital, la distancia que tiene la estación de combustible, la policía y todo eso. Entonces, eso es lo que quería mostrarle así rápido. Yo sé que el tiempo apremia y eso se está generando diariamente. Luego podía compartirle un enlace o los códigos para que conozcan más a fondo los productos que genera este sitio. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Reimer, representante de República Dominicana, enlace técnico ante el CEPREDENAC. Agradecemos muchísimo y sí, definitivamente vamos a compartir toda la información y todos los enlaces que consideren pertinente. Agradecemos siempre su atención a la presentación de los compañeros. Vamos a dar por finalizado este espacio para continuar con la agenda y les cedo la palabra a Andy. Muchas gracias a todos y todas. Perfecto, muchísimas gracias. A continuación vamos a tener el panel de nuevas fuentes de datos, casos de uso, peligros múltiples.
Por favor, esta conversación la vamos a seguir en el taller, entonces todas las dudas que tengan, por favor, anótenles en su hojita y seguimos la conversación después de la comida. Ahora doy la palabra a Andrew para que nos haga su presentación. Y nada más, después vamos a tener 3 presentaciones. Nuestros panelistas ya también están conectados en el Zoom y vamos a pedir que todas las preguntas, por favor, las guarden hasta el final. Gracias. Okay. Thank you very much. It was extremely interesting and helpful to hear about everything that you all are doing so far, and it's very impressive. So I'm hoping that we can add to that now with some experiences from around the world in the use of new data sources for response to the same situations you've been describing. We're going to start with mobility and then talk, my colleagues from Humanitarian OpenStreetMap will talk about crowdsourced information on infrastructure and damage, particularly with a focus on the recent events in Turkey with the earthquake. And then colleague Hamish Patton from IFRC will talk about predictive analysis in some of these areas. So let me quickly start. Second. So I'm going to talk almost entirely about hurricane response and mobility. And when I say mobility, obviously we are talking about the ability to track how populations move in response to a crisis. There are many use cases for this, but 3 of the key ones are understanding evacuation. Where did everyone go? Who was left behind, etc. When have communities returned? This links to vulnerability, as you've all said, because communities have different needs in disasters. They have different capacities to respond. And so when we see movement of a population that may be disproportionately older versus younger, that means something different in terms of what their needs are during disasters. And finally, resources, as you've all said as well, where, allocating disaster resources, the location of medical supplies or food and shelter is responsive to where populations are changing. We get mobility data from a few different sources. And I won't go into a lot of technical detail right now, but just to let you know what, the range of sources would be. Social media is one. So the metadata on where users of social media platforms are located. Again, anonymous and aggregated. Advertising technology, which is when you use your phone, you see an advertisement and it records the location of where you were seeing that advertisement, again, aggregated up by companies like SafeGraph and others, produces a signal about how populations are changing, where they're moving. Mobile network operators themselves are probably the largest source of this. So, Claro has data from the cell phone towers. They then are able to understand transitions between one tower and another. This gives information about the flow of population. Telemetry, or the use of navigation applications, so Mapbox, Google Maps, things like this,
which allow you to understand how people are literally navigating around an area. And then related to that is transportation. So that could be public transportation. In many countries, there are good sources of data on the use of public transportation or Uber, Lyft, ride-sharing services, international transportation through airline traffic, et cetera, would be also mobility data. In this case, the examples I'm going to show you are all based on social media data. So on the use of data from the Facebook platform to understand disaster mobility. So the first example is from Hurricane Fiona, and it focuses on Puerto Rico. Director Leaf responded to this, so that we had a good reason to we do a lot of response in Puerto Rico. One of the key issues became damage to the electrical grid. So this looks at the nighttime lights from NASA to understand where the power outage had taken place. Obviously, Hurricane Maria previously had been the principal humanitarian impact was on power. So this was very concerning. As you see the hurricane come up towards the southern tip of the island, the main city that was affected was Ponce, which is on the southern coast outlined on the map. The wind swath was most directly hitting Ponce itself. The dots you see on the map are locations of the tiles for the users of the Facebook application and the difference between the population in that tile at the time of that we're looking at versus the time from 90 days ago when there was no disaster. So that's our baseline information. We can see the dispersion pattern out from Ponce. So over time, people from Ponce left to go to numbers of different municipalities across the island. And as we evaluate that against the vulnerability, so this looks at the population over the age of 65 in the area. There's two very different areas around Ponce, one on the western side, which tends to be younger, and one on the eastern side, which tends to be older. And if we then compare that to the mobility dynamic, Santo Domingo is the area which was disproportionately younger, saw a much higher rate of evacuation from this area. And in Juana Diaz, which tended to be disproportionately older. Oops, my battery's about to run out. You see a lower rate. So worth coming back to as an idea to link movement to demographics and vulnerability. Hurricane Ian, which recently hit the state of Florida, was a Category 4 hurricane upon arrival, very powerful storm. Again, it hit an area in southwestern Florida that was disproportionately elderly in most areas and caused mass evacuation and in some cases, large-scale destruction of infrastructure.
Again, we can see a rapid shift away from the coast as the hurricane approached. This, however, started, we see the line graph on the bottom. We can see that the movement away from the coast happened very close in time to the actual impact of the storm. So people did move, but they did not move very far before the storm itself hit. One of the reasons why this storm is hypothesized to have been so deadly, this was the most number of people killed in a hurricane in Florida in about 100 years, was because of the lateness of the evacuation. And we can see the lateness of the evacuation in the mobility data. This was also an area where power outage made a difference. Actually, you can see across the board, those little line graphs at the bottom, that the lateness of evacuation was not a problem in one place. It was a problem consistently across all of the areas that were affected. When we then look at, what that means in terms of demographics, the most affected area here was Charlotte and then Lee counties, which are right on the coast. These saw enormous declines in population, some of which were disproportionately older. Charlotte is 40% of the population over the age of 65. That means that actually a significant number still remained in the area. And we've seen that the primary driver of mortality was elderly people who did not evacuate fast enough from the area. And so, cross-referencing, again, vulnerability and movement, there's good reason to believe that we could evaluate these drivers of mortality, farther in advance, even in the future. Several different patterns just quickly that show up clearly in the data. One in Heritage Bay, where you see a quick recovery. One in Matacha, where you see a sharp decrease but a slow recovery. And then Fort Myers Beach was completely destroyed, never comes back online. Finally, let's talk about Hurricane Julia, which struck Nicaragua and El Salvador and countries to the north last year. As we see the hurricane come across the eastern coast and through this area to the west, quickly there are a number of signals that come online as people begin to move away from the most impacted areas. Those were not very long distance movements, however, and we'll see this more clearly in El Salvador in a second. People did respond, but did not move very far, which would be interesting to ground truth with your experience of the event. But according to the mobility data, this was a relatively limited evacuation and was relatively short distance. When we look at this again and see those top three areas up at the top, which have those red boxes in the middle, the yellow line is the day of the hurricane striking. So there is this sharp decrease across those areas, which turns relatively quickly back into increase. And this is measured against where you have the greatest or lowest number of signals. So looking at the tiles on the side, it's how many measurement points were there. And so in less measured areas, the signal was higher, which is a question for how we interpret that signal.
El Salvador was much more clearly decrease across the board. So we can see the similar short, sharp decrease in the top area, which shows up here. So apologies if this is too small as you're looking at it, but I want to just draw attention to a couple of places, Jucuapa, and then Amapala, and then these islands down here in which I point out on with the arrows. The area of increase is actually on the inland area, which reflects these short movements away from the coast. These islands saw sharp population decreases, more so than other areas. Some of that is attributable to change in the measurement through the network signal, and some of it is evacuation off the islands. So this would also be useful to compare to everyone's experience. And we can talk more about that, the usefulness of that as we go forward. But I'd like to bring on my colleagues from OpenStreetMap now. Celine and John, are you there? Hello, everyone. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, perfect. So I'll share my screen now. It seems I can't share my screen, Andrea. You are a co-host, so you should. Nope. Okay. Can you see it now? Yes. Perfect. Voy a hablar en español y dejaré luego la palabra a mi colega Jan, quien continuará en inglés. Jan de Turquía. ¿Me escuchan bien, verdad? Ya no hay problema. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Soy Celine Jacquin, estoy basada en la Ciudad de México y soy la gerente regional de Humanitarian OpenStreetMap Team. Y les voy a presentar un poco el trabajo de la organización, sobre todo en este tema de respuesta a desastres. Y luego mi colega Jan explicará un poco más cómo fue el caso aplicado a Turquía, que en realidad es un ciclo de trabajo que aplicamos nosotros a cada desastres que monitoreamos en el mundo. Entonces, el mismo ciclo de actividades se repite, pero lo ejemplificará con Turquía. Muy bien, entonces, bueno, inicialmente la presentación era en inglés, lo siento, pero voy a explicarla en español. Entonces, ¿qué es HOT? Humanitarian OpenStreetMap Team es una ONG internacional que se dedica a la acción humanitaria y al desarrollo sustentable, desarrollo comunitario, a través de la cartografía abierta. Significa que nosotros apoyamos a actores que están en el campo, actores de la toma de decisiones, de la construcción de políticas públicas, a través de la obtención de datos cartográficos abiertos. Para esto trabajamos para proporcionar datos que están producidos por la comunidad de voluntarios mapeadores, que es una gran comunidad a nivel mundial. Entonces estamos hablando de ciencia ciudadana, pero realizada por 8 millones de personas. Entonces no es poca cosa, hay una capacidad importante de respuesta y generalmente, como lo vamos a ver con el caso de Turquía, más grande es el desastre, más grande es la respuesta de estos voluntarios
y generalmente se logran movilizar entre 5.000 y 10.000 personas cartografiando de forma remota en estas circunstancias. Entonces, movilizando la información cartográfica, apoyamos en la respuesta a desastres, a gestión de catástrofe y a la reducción de riesgos, y de esta manera también contribuimos a la consecución de los objetivos de desarrollo sustentables. Entonces, en todo el mundo, bueno, pues las catástrofes naturales y las crisis humanitarias afectan a millones de personas, y la problemática que nosotros enfrentamos y que vemos es que donde suceden más catástrofes son partes del mundo más rezagadas en cuestión de servicios públicos, en cuestión de inversión pública, y esa inversión pública afecta también la producción de cartografía oficial. Entonces, donde más se ven afectaciones por desastres, generalmente menos datos cartográficos hay, y pues es donde más se necesita para atender emergencias poder generar mapas logísticos de atención, de rescate, de distribución de la ayuda local e internacional. Y entonces los actores que se dedican a la operación de esta ayuda humanitaria generalmente pues se enfrenta a ese problema y no logra desarrollar sus actividades de forma eficiente. Es donde nosotros entonces intervenimos directamente, trabajamos con la Cruz Roja Internacional, con Médicos Sin Frontera, eso por citar las más conocidas, pero en cada país se va a contextualizar, ¿no? Y muchas veces es de la mano con los gobiernos locales. Entonces, con estas organizaciones, con los gobiernos, procuramos conseguir la información, producir la información cartográfica con esta gran comunidad voluntaria internacional y local, y preparar de la mano con estas organizaciones los mapas logísticos que se requieren día a día en la gestión de crisis. Digamos que la visión entonces de nuestra organización es trabajar para que todo el mundo esté siendo contado, esté siendo representado en el mapa, y que no hayan partes del mapa faltantes, o que no haya población que están desaparecidas, digamos, del conteo, del monitoreo y entonces de la política pública. Otro punto es que los datos cartográficos sean accesibles, porque entonces toda esa información es de licencia libre y está en plataformas abiertas muy fáciles de encontrar, fáciles de acceder y fáciles de descargar, y que entonces se puedan utilizar en decisiones que salven y mejoren las vidas de las personas. Finalmente, por la parte más de ciencia ciudadana, lo cual también nos asegura que esa información sea satisfactoria cuantitativamente y cualitativamente, propiciamos todo el tiempo que todo el mundo pueda participar en la creación de esta cartografía. Entonces, estamos fomentando la ciencia ciudadana cartográfica, le estamos dando las herramientas para que se logre de la mejor manera, y estamos teniendo programas constantes de motivación, de capacitación y de gestión de toda esta aportación ciudadana. Muy bien. Entonces, bueno, pues la falta de mapa ante las diferentes catástrofes que pegan el mundo, la falta de mapa hace concretamente que las organizaciones y los gobiernos no pueden llegar a las comunidades afectadas por las catástrofes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2021 ha habido 235 millones de personas que necesitaron en algún momento ayuda humanitaria y protección. Y esta cifra se eleva de 1 a cada 33 personas en todo el mundo, lo que supone un aumento significativo respecto a la cifra de 1 de 45 prevista para 2020. Entonces, esta cifra aumenta permanentemente, y pues por el cambio climático también hemos visto que los desastres aumentan en número y en fuerza de forma permanente, lo cual requiere más y más, de forma más y más crítica, una calidad y una cantidad de información cartográfica para actuar. Ante la actuación en periodos
de crisis humanitaria, los mapas son fundamentales en las horas posteriores al desastre, en los 2 días posteriores al desastre. Entonces también son acciones y campañas inmediatas, relámpagas, que HOT organiza para poder dar esa información. No hay meses para conseguir los partnerships, las alianzas con actores privados que van a poner a disposición imágenes, o que a través de machine learning, de aprendizaje artificial, vamos a poder detectar información. La importancia de la ciencia ciudadana a ese nivel es que nos permite obtener de forma casi inmediata, es decir, entonces en cuestión de horas y de días, la información más prioritarias, ¿no? Entonces priorizamos la información necesaria, y respecto a esa priorización llevamos una gestión de la cartografía por las personas, y según ese flujo de cartografía estamos proveyendo la información a los actores que están actuando en el campo. Bueno, ¿cómo entonces la cartografía puede soportar y dar soporte al desarrollo programático? Entonces, ya saliendo de la situación de emergencia, pero más bien para lograr la preparación a las situaciones de desastres y al riesgo. Entonces, la cartografía para un desarrollo sustentable y para la planeación territorial proporciona a las comunidades, a los... veo que estoy congelada, no sé si me siguen escuchando. Te escuchamos bien. Muy bien. La cartografía proporciona a los actores, a los gobiernos, pero también a activistas, a los grupos que hacen abogacía, a los defensores de derechos humanos, a los líderes de comunidades. Entonces, todos los niveles, podemos pensar, de las comunidades, les provee herramientas para hacer su abogacía, ¿no? Para presionar por obtener recursos, para presionar para ayudar a priorizar la distribución de servicios, la distribución de ayuda, la distribución de recursos en general de desarrollo, ¿no? Que responden a sus retos locales específicos, que podría ser, por ejemplo, la defensa de un mejor acceso a la salud pública, al acceso al agua entubada, al saneamiento y a la higiene, al desarrollo de la educación, de los apoyos a primera infancia, a la infraestructura crucial para el funcionamiento de las ciudades y del territorio, etcétera, etcétera. Entonces, la cartografía para el desarrollo territorial garantiza una mejor recursos para una mejor toma de decisiones, una toma de decisiones más justa, ¿no? Entonces, más desarrollamos los mapas con un mismo nivel de riqueza en todos los lugares del territorio, incluyendo zonas rezagadas, están pocos. Celine, if please, could you hear us? ¿Nos escuchas? Desarrollamos a estas zonas a también utilizar el gobierno, estas organizaciones, toda la gestión de riesgo y desastre, en la que Can you hear us? I think we lost Celine. Yeah, I can hear you. Okay, do you want to keep doing the presentation given that we lost Celine audio? trabaja nuestra organización. Ahora les... Coming back in pieces. I think like she's for 5 seconds and then go again, the audio. Okay. Should I take over? I also have you as a co-host, so I think you could share your screen, right? Okay.
So I think you're able to see my screen now, right? Not yet. We're still seeing Celine's. Okay, now we see yours. Okay. So sorry about that interruption, and sorry. I hope that Celine sort out her connection issues and continues. So I'm from Turkey. My name is Can. I'm working with the Asia Pacific Hub with the Humanitarian OpenStreetMap team, and I'm working as the OpenStreetMap trainer. So 6th of February, we had 2 major earthquakes. So one very early in the morning as 7.7. And then in a very rare event, it triggered another major one, 7.4 or 7.5 by different sources. Another major earthquake in the region occurred. So if there were damaged buildings, damaged but not collapsed buildings at the first event, most of the damaged buildings have been collapsed after the second one. The situation was very dire. The situation was extreme, and also being part of the OpenStreetMap Turkish community, like I have posed my day-to-day job as OpenStreetMap trainer, and I have joined the activation with HAT, representing Turkish community, and also as an active member of the Turkish community, I have also joined the OpenStreetMap Turkish community in order to activate for the disaster mapping. And I'm talking about activation. So what I mean by activation is HAT has an organizational response policy, and with a large number of volunteers worldwide. HAT is acting as an intermediary organization in contact with a very large volunteer mapper community. So when HAT activates after a disaster, it means also that HAT activates the humanitarian open mapping communities that it is part of. So there are lots of mappers, there are lots of organizations, there are lots of experienced high-level mappers that also work with the data quality issues, etc. But Humanitarian OpenStreetMap team has a mandate and also has a protocol to activate in the disasters. This activation can occur with request from a national organization or a regional organization that is active in the earthquake area, or an activation can happen by the request of community. So there are sometimes low intensity events or low to mid intensity events which doesn't require a community activation. But if the mapping is incomplete in that region, if the OpenStreetMap coverage is incomplete in that region, and if it is a very major event, or if there's a request from a partner from the ground, HAT begins the activation. So the activation cycle is going like that. It is covering the whole, also the disaster management cycle. So in the phase one, after the event, the size up is being done. So what's the event? What's the type of the incident? Get in touch with the local community, decide on the appropriate response, and if needed, create mapping projects and activate the community. So it decides to activate first after phase one. And then it manages mapping activities, monitors the progress of the mapping, and supports and collaborates with the documentation and reporting of things. So after the activation, the lessons learned, a review, after action review is done. So with the lessons learned, goes to phase 0 again in the anticipatory action in the preparedness phase. So this is how HAT is organized with the local communities and also the global OpenStreetMap communities within an activation, within the need of an activation. So HAT also activated in Turkey after the Kahramanmaraş and Gaziantep earthquakes. So
I also want to stress out on the importance of the missing maps that also Celine has mentioned. So if the map is missing, if there is data, if there are layers in OpenStreetMap or in the data that they're missing, the decision makers may not be able to take decisions and take actions based on that. So need to have a complete picture in order to run accurate analysis, accurate models, etc. So in Turkey, it was also a case with respect to OpenStreetMap that we had missing data, but not everywhere. So for major settlements, for example, there was already some sort of data, at least road network data was complete. So I'm also going to right now play to you a video and a testimonial from a doctor from the field, which just deployed to the earthquake region at the second day after the earthquake. So, hi, I'm Dr. Bilgehan Çevik. Sorry. I'm an orthopedic are you able to hear that? surgeon working in Ankara, Turkey. No, we're not. I wanted to work in the earthquake area. Why is it after so the low? earthquake in I can share the links and for you to watch later on if you want. But he's basically saying that when there was no availability of internet connection, when there was no data, the day-to-day application that they were using for navigation, the mobile application, the mobile maps that every day they were using, like Google Maps, like Apple Maps, because of the data issues, they were not able to get coverage. So they were not able to get directions within the city. So they want to move from A to B, but they're not able to. But there are mobile apps that are using OpenStreetMap data. And luckily, he was also using one of that, which is providing offline navigation. So at the first or second day, when there was no coverage, they were able to move in order to respond to emergency calls. So there were some level of data, but again, the topic is also like this, the damage assessment. So in terms of damage assessment, so we need to first deactivation. After deactivation, the OpenStreetMap volunteers and the OpenStreetMap communities have got together to first complete the base data. The base data is road network and building network. And once the building layer was complete, there were also flow of imagery, post-disaster imagery that gives us able to visualize and see what's the aftermath it looks like and what's the situation physically looks like on the ground. So using open aerial map, using open satellite imageries provided by data providers like Maxar, like Planet, and also, as you can see, another partner from humanitarian OpenStreetMap team was on the field as well from Help.ngo, and they had drone teams. So you can see that the drone imagery also was made available for the OpenStreetMap communities after the event, so that maybe not the damaged buildings, but the collapsed buildings were able to be identified. So by using these base imagery and then using the post-disaster imagery, OpenStreetMap community have supported developing this, populating this data. You are seeing a map that was prepared by the Search and Rescue Association of Turkey, working with the Disaster Management Agency on the field. They had their own closed systems. They had their systems, they had their data, they had their servers, but that server was at some place within a different city. They didn't have any internet connection, or they didn't have the field volunteers didn't have enough privileges to access that data. And that's when the field volunteers and the field teams came to the OpenStreetMap Turkish community and asking for the info on buildings, and also on top of that, the damaged building information. So they were able to set situation maps by using OpenStreetMap data, by taking a look at where the existing buildings are, and also where the reported damage are. So they were able to plan, they were able to coordinate for their search and rescue operations.
even though they had internal systems that they were supposed to reach out the data, they were not able to access it on the field. So OpenStreetMap data helped them out. And I'm proud and glad to say that this map probably have saved lives. So I was talking about the manual data collection procedures, and after in result of this community activation, as of 22nd of March, as of last week, the 1.5 month following up after the earthquake, there were more than 2 million buildings added to the map, more than 80,000 kilometers of roads added to the map. They were the missing information. They were the missing data in OpenStreetMap, where the communities, lots of international organizations, and sometimes unofficially government organizations were tapping into. And this mapping was done with 8,981, almost 9,000 volunteers worldwide. So this is not a high-tech event. This is not like AI-assisted damage assessment, etc. But this is on the very core, a very big and very large community activation. The workload that 9,000 people can provide had made possible mapping more than 2 million buildings and more than 80,000 kilometers of road. Also, other assessment methods were also possible. So you can see the map that was prepared by the Turkish Red Crescent and International Federation of Red Cross and Red Crescents. So it is the damage assessment based on satellite imagery, satellite data, and also analysis, and it gives a general overview of the expected damage or the observed damage within the buildings. You can see collapsed buildings, you can identify settlements, etc. So there were also other mapping activities and data activities going beyond that manual mapping. This data sets this is the entire 140,000 buildings that were surveyed on the field by the Ministry of Urbanization. Unfortunately, due to licensing issues, although this is some open data, but because of license compatibilities, this data is not directly available through OpenStreetMap, but this data is digitized and this data is served otherwise. So also, like, let me get in touch with me or Celine or Andrew, so that they can all get in touch with me, so that if you are interested for your analysis models, etc., this data is also available, but due to some licensing issues, not through OpenStreetMap, but through another server. But this is the field survey of the Ministry of Urbanization in the earthquake region, giving information of the damage status of the buildings. Again, this is a data set that was made available by the community, because this was a tabular information. All of the information and all of the building information were given by street addresses, but the Turkish community was able to run a geocoding on that, so they were able to locate those addresses. And in the map, you are seeing 140,000 buildings located by their address and represented on the map. This is another testimonial from another doctor on the field. Let me quickly try. Evet, herkese merhaba. Ben Doktor Mehmet Faruk Uçum. Kahramanmaraş'ın en büyük çadır kenti olan Kapım Çadır Kent'te sorumlu hekimim. Yani Atatürk Parkı ve Kahramanmaraş fuar alanı. Sorry? You have 2 more minutes. Okay, then I'm also going to skip that as well. I can share the maybe slides or maybe the link. So if you want, you can watch it later on. But the most critical thing that I want to express, the event happens, I'm going to show again the disaster management cycle. So there's a response phase, there's a recovery phase, there's a mitigation phase and preparation phase. So it just combines and finds itself, it just loops back into this initial stage, the event. It can be a hurricane, an earthquake, flood, landslide, etc. But what I want to stress here is
most of this coordination, most of this collaboration, and most of this communication was happening, or in Turkey, happened in the response phase, and a little bit on the recovery phase, when there was the urgency, but also there was chaos. So we already had lots of missing information, and within that chaos, we just wanted to make sure that we try to fill that gaps, etc. But I'm going to stress this part of that in the mitigation, in the preparation, when there is no urgency, if these coordinations have happened within the Turkish community, if these coordinations have happened within the organizations that took part in that response, if the organizations were better prepared, better mitigated before the event, if that missing data was already completed before the event, I think the scene or the overall picture would have looked a little bit different. So I'm also like here suggesting that being prepared and completing that missing information before something happens, being prepared for what's to come. So we were not prepared for that very well in Turkey, but like in Nicaragua or Latin America, it might be a little bit different if the action is taken. So please get in touch with Celine again to discuss how OpenStreetMap communities can take part of these preparedness and mitigation activities before there is that urgency. And I'm going to, this is my last slide, and in a damage assessment, we have 3 different data sets. We have 3 different information. So you need to have the hazard. The hazard can be just observed hazard in the response phases, the one that's just been experienced, or it might be just the scenarios that the organizations are preparing for. But you need hazard data. It might be actual, it might be an estimate, but that. Then you need to have the inventory. So inventory under the risk. So you need to have and represent that inventory as accurate as possible, so that you have a good representation of the physical assets and the physical inventory. And then there is the vulnerability data related to that inventory with respect to the hazard that's going to happen or that has happened. So if you put all these data sets together, you can run risk analysis. You can run deterministic loss estimates. So if this is the disaster that I'm expecting, if this is my inventory, this is my building data set, this is my public data set, etc. And if this is their vulnerability to that specific hazard, then if you all put together, it is possible to estimate the risks before something happens so that you can take anticipatory action. Or just after the events, again, if you have these kinds of data, when the communications are broken, when the coordination is non-existing at that moment, and when the data and lots of communication channels are broken, if you have this data sets, you can just run a rapid estimate saying that what I am facing with. So what I am facing and what is happening and what is the estimated, what is the expected damage. So even before you get news from the field, you also have a rough estimate of what might happen where. So again, these 3 data sets and the completeness of these 3 data sets, and I'm stressing the inventory there, is quite important in order to both be prepared for major disasters before something happens, or just after it happens, to just like paint a picture of what is what probably happened. So yeah, thank you very much for listening, and sorry for Celine's glitch. I hope her connection is restored right now. So but thank you for listening. Perfect. Thank you very much, Ken. So we are going to save the questions after our last presentation, and now I'll give the mic for Hamish Patton. He's going to present Análisis Predictivo de Desplazamiento. Hamish, the room is yours. Thank you very much. Okay. I'm hoping you can all see my screen. Yes. Excellent. Okay. Thank you very much, Andy, for introducing me. Welcome. I hope you have a very productive workshop. I'm here today to talk to you about disaster risk modeling
with a focus on earthquakes and tropical cyclones. And this was work that I started when I was working at the Department of Statistics at the University of Oxford, and is still continuing whilst with a PhD student who's working there, Max. Okay, so my first, I like to introduce these sort of presentations with the following quote: "All models are wrong, but some are useful." And this quote came from a statistician, George Box. So the point of this quote is not to say, abandon all models and forget about it. Don't use data, wait until you know exactly what's going on to make a decision. It's about encouraging you to apply some models in some circumstances, but you have to know how they work and the limits of these models. Okay. So the first slide that I'm really going to talk about is that there is no such thing as ground truth data. So let's just say you perfectly knew the number of people who were displaced due to, say, an earthquake, and the rate at which people return home. So you might have around 30,000 people displaced on the day of the event, and around 90 days later, that's reduced to around 10,000. Let's say you knew that perfectly. Oh, 100,000. Sorry, I can't read my axes. You never know perfectly this estimate, but let's say you combine different sources to try to estimate it. So one could be mobile phone-based data. There are many presentations that talk about this during this workshop, especially Andrew's that just happened. But so what you can have is a reasonable estimate that comes in every day that talks about the number of people that are displaced, but it will underestimate the population that is displaced, because obviously not everybody uses mobile phone data or accepts the conditions of Meta or other organizations that produce it. Equally, if you went around and counted all the people displaced to emergency shelters, this will also underestimate the number of people displaced, because not everybody goes to an emergency shelter. They might go to families or friends or even to a hotel. And you have different estimates. Sorry, I'm skipping over here a bit, but for example, this gray one, you have news and government reports where it can be based on surveys, but these surveys don't happen everywhere. They might happen in only the worst affected areas, and then you try to estimate the areas you didn't go to, or maybe you don't even estimate them. So you ignore those people entirely from your ground observation. So I hope this is trying to build up a picture to you that sometimes modeling can be extremely useful, especially in the early phase. So what I call the prediction period is when you have almost no information on the impacts of the hazard. So it could be the displaced population, it could be loss of life, it could be the number of buildings damaged, etc. So models can be extremely useful in this early phase when you don't have any other information. And then equally, the models don't have to become then useless. They can then be used later on in the inference phase. So when you have information come in, you can then update your model to align with the estimates that you're seeing. And that is the purpose of this code that we've been working on for quite a few years now. It's called ODRIN. And the whole point of this model is that it gives you predictions of a variety of different impacts in the initial start of whatever hazard has occurred, but the ODRIN actually only currently works on earthquakes and cyclones. And then you can actually, when new information comes in, the model can become more and more and more precise based on the impacts that we have received in terms of their estimates.
Okay, so let's talk about something else. Let's talk about data insufficiency. Okay, that doesn't mean anything. So what do I mean by data insufficiency? Let's say you wanted to only use historical events in your country, let's say historical earthquakes, in order to estimate the damage or the impact that will occur in a recent earthquake. So let's apply this to Turkey, for example. So here I searched for all earthquakes over a Richter scale of 5 over the past 10 years. And I came up with these 4 earthquakes. This might not look very clear at the moment, but essentially the rings are the hazard intensity, so the earthquake intensity, and this sort of blue to yellow coloring is the population data. But the most important thing about this slide that I'm trying to convey is that definitely all 4 of these earthquakes cannot really be used to accurately estimate the impact of the recent earthquake in Turkey and Syria, etc., but focusing on Turkey that occurred on the 6th of February. And why is that? So this earthquake in the top right-hand corner is the most similar. It's the most similar because it's touched a similar spatial region. It was sort of a similar region. Equally, it has quite a high hazard intensity, whereas the others are quite low. So they're not very good when it comes to higher hazard intensities in terms of predictions. So let's have a look at what I mean. So in the background here, in the red and in the blues and yellows, that's all of the earthquakes that happened that were over 5 on the Richter scale in Turkey since the 6th of February. And this black region here is that earthquake I was talking about earlier. So you can really see that if you wanted to only use events in your country to make an analysis of the impact of a recent earthquake, you can end up with really drastically underestimating or overestimating the impact of that earthquake, or in fact, other hazards as well. You can really see that the area exposed to this earthquake that happened in 2020 is significantly smaller than the series of earthquakes that happened recently. Oh, was that a question? Okay. Okay, so another thing that I wanted to talk about is that some impact estimates can be used to estimate other impacts. So, for example, the number of destroyed homes can actually be used to infer the population displaced in the sort of mid to long term. And how do we do this? We take the number of the total destroyed homes, we multiply it by the average number of people that live in a house, so say 5 or 6, and this can be used to calculate the number of people displaced. So this is quite a simple equation, but we can also make a more intricate equation that doesn't have to be linearly, have a linear relationship like this. So we can create some sort of abstract notion of damage, and then we can use this to predict economic losses, environmental losses, although environmental losses is almost impossible at the moment due to data availability. We can use damage, this abstract notion of damage, to infer physical infrastructural damage, like buildings, like roads, schools, hospitals damaged or destroyed or unaffected. And equally, we can look at the human impact, so mortality, displacement, etc. And one thing that we've been focusing on in this work is really the infrastructure and the population impacts. And one thing that we've noticed, going back to what I was saying about ground truth data, you can compare different estimates for the same event, such as mortality or displacement,
And you can look at the difference between these two and see which impacts are the most reliable. What we found was mortality, the different sources of estimates for mortality, generally, they corresponded to more or less the same value. They were much more precise than, for example, buildings damaged or destroyed, or even the population displaced. So mortality is a very good element to include in disaster risk models. Okay, so now let's go back to observation data. And here I'm just going to describe 4 main types of observation data. The first 2 you know very well already, but the second 2 are sort of have emerged in recent years. So the first one, aggregated estimates. So let's say you have the total number of people displaced in an entire country. So that's aggregated because it's over the entire country and you lose all of the spatial information. Equally, it could be talking about different cities or maybe different islands of that country. And here is an example for Vanuatu, for Cyclone Harold that occurred a few years ago. So we had different islands of Vanuatu, and we had some estimates of mortality, displacement, buildings destroyed, etc. And so you could start to build up a picture of what was going on because you have access to this aggregated information. And it's much more useful if you have the information per island or per city, etc., than having it over the entire country. So let's visualize this. So in the province of Sanma, which is this region here, about 80 to 90% of the population is displaced. So this came from a government report. And what that allows us to do is, okay, we have population density information, so we can couple that to the estimate, and we can then use that to make an inference about different islands, different cities, different regions, because we also have access to the hazard data for those regions as well. Equally, we have individual estimates. So things like, okay, a school, a very specific school or a hospital, etc. So it's a single point in space. And that can be very useful to providing more detail, more accuracy in certain regions that maybe weren't covered by, or maybe the information was lost when you had aggregated estimates. So there is also building damage data that comes from satellite. Well, it comes from satellites. It could be satellite imagery or from other sources, which I won't go into. But satellite imagery is the easiest to understand. I'm sure you must have seen this before, where you have an image taken by a satellite before and after the event, and you can directly compare the images and make an estimate of how damaged a building might be as compared to before. And if we visualize this on a map, so for example, the 14,000 buildings, sorry, confusing numbers, the 14,000 buildings that were assessed for damage after Cyclone Harold in Vanuatu, then you start to build up a picture that looks something like this. Most buildings are classified as damaged because it's the easiest, but that sort of could be destroyed, or it could be partly damaged. And you have other estimates as well. And so you can start to build up a picture of the destruction that occurred after the event. And by coupling this with different impacts like mortality or economic cost, you can really infer the differences between different regions and why was that? Maybe some regions are more vulnerable than others. And finally, rate of return, which I'm sure you'll see a lot more of this than just this short presentation, but these are 6 different islands of Vanuatu, and these are an example of
displacement data, so the rate of return of people who are displaced in time since the event occurred. And what is really fantastic is that some organizations like Meta will separate female to male populations when they make their estimates. And this can be extremely useful. So a big part of the ODRIN code is to ingest this data and actually use it to look at displacement, so population displacement in time, so that we can also start to infer short-term population displacement. Maybe people who are displaced, but their house is not destroyed. So this is really fantastic. When we build up all these 4 different types of data, we can really start to make a more robust and a more precise and accurate estimate of impacts of hazards. So ODRIN, what we have really tried to target is to be able to estimate mortality, population displacement, buildings damaged, destroyed, and unaffected. And our data set that we use in order to train our model is 163 different earthquakes that occurred over the past 10 years. We also include around 300,000 buildings that were assessed for damage by satellite imagery. And these 163 earthquakes are globally representative. So I checked earlier, and thanks, Andy. And we have many of these earthquakes actually occurred in Central America. And we also have subnational estimates of impacts in these 163 different earthquakes. We try to not only include large impact events like the recent event in earthquake in Turkey and Syria, but also small scale impacts. There could be only a few hundred people displaced, so that our model is not biased towards big events that occurred. And equally, we include different types of vulnerability, so systemic vulnerability. So that includes income distributions, life expectancy, etc. Okay, so the limits of the model is that we are heavily dependent on population data. So the Turkey-Syria earthquake recently, our model really does not perform very well. And we're going to write an article over the next few weeks to actually describe this in a bit more detail. We only include earthquakes since 2010. Displacement data, the population displacement, we found to be extremely noisy. So actually, displacement predictions are some of the least accurate. We have a lack of global building data. So OpenStreetMaps might be fantastic in certain areas, but might be lacking in others. And we have other limits as well. So this is sort of the last slide before I finish. I'm just going to give some brief results for the Haiti earthquake in 2021. Here, again, the lines correspond to hazard intensity, so up to 9 on the MMI scale. And this is actually displacement now, this blue to yellow scale. And we see that actually in certain regions, there was much higher displacement than others. And this is the benefit of the code, is that you can provide gridded estimates of mortality, displacement, buildings damaged, etc. And in terms of displacement, let's just look at the numbers on the bottom, because this is sort of different regions of Haiti. But our predictions for displacement are very broad, so there is quite a large range. But then equally, from the government organization, well, the regional organization, the estimates were also quite noisy. So we have a fair comparison, but as I said, displacement is quite difficult. Equally, in terms of buildings damaged, we had around 1,400 satellite image-based estimates of damage. And we correctly classified around 77% of the buildings in terms of minor, major, and no damage.
I'm going to skip the last bit. But in terms of the conclusion, I hope that I've been able to convince you, or at least provide you an idea of how modeling can be very useful, so long as people are very transparent with the limits of these models. And it should require interaction between the modelers or university institutions or whoever is running the models and government organizations, so that, or NGOs, for example, so that we can actually work together to understand when these estimates might be accurate and when it might not be, but it might still be very useful. So I think that's kind of my point. So we're working on population displacement predictions and mortality, as well as building damage. We have the prediction phase when we have no information whatsoever, as in ground observation information. And then when this information starts to come in, our model will become more and more reliable or more accurate. And again, this is the first ever gridded spatial mapping. So thank you very much. And over to you, Andy. Thank you very much, Hamish. So, ahora vamos a abrir el micrófono para las preguntas. Si tienen dudas de las tres presentaciones que acabamos de tener, les voy a pasar el micrófono, por favor, utilícenlo para que les puedan traducir a los ponentes. So now, guys, we're going to have the open floor for questions. They're going to first say it in Spanish, and then the translation services is going to translate it to English. Let me know if you can hear them. ¿Alguien tiene dudas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Solo en consulta a la ONG que recopila la data o que tiene las personas que alimentan la base de datos. Exacto. ¿En Guatemala opera esa ONG? ¿Y cómo se pudieran hacer la alianza estratégica para poder apoyarnos para el levantado de data o levantado de los shapes para poder utilizarlos? My question is whether the NGO that works on these data is also present in Guatemala, and how or works with Guatemala, and how the strategic alliance could be formed to work on these data. And you mean humanitarian OpenStreetMap? ¿Se refiere al OpenStreetMap? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Justamente quería hacer un comentario desde la presentación anterior de Hamish, cuando se menciona que se buscan diferentes fuentes de datos y OpenStreetMap es una de esas fuentes de datos, pero a veces le hace falta, ¿no? Buena cobertura, etcétera. Justamente iba a hablar del caso de Guatemala. Es importante entender OpenStreetMap como una fuente viva, no es una fuente estática, es decir, van a ver el mapa, lo ven incompleto y entonces, bueno, pues no lo consideran como una buena fuente. Más bien, como les presentamos, es una fuente viva y cuando necesitamos datos podemos activar esa comunidad y en pocos días obtener la información faltante. Y esa información faltante producida en cada caso de emergencia luego está y sirve para los propósitos de la planeación territorial. En Guatemala, entonces, justamente en los últimos huracanes, desde ETA, IOTA y últimamente con el huracán Julia, hemos activado varias partes de las tierras bajas nortes y ahora hay un gran mapeo realizado en esta parte del país que diría se ha extendido tanto que yo creo que una quinta parte del territorio en esa parte norte, incluyendo parte de Petén, ya está bastante bien mapeada. Entonces, les invito a todos en sus diferentes países a considerar esa posibilidad de obtener información en apoyo de forma preventiva en las zonas que saben que son pegadas con frecuencia por ciclones, por huracanes o que son zonas sísmicas, y de forma reactiva cuando pues sucede un evento, ¿no? Entonces, en Guatemala, pues podemos, no hemos hecho un acercamiento estratégico aún con el gobierno. Hemos tenido algunas juntas con Colred, pero sin más. Entonces, estamos muy abiertos para hacer una mayor colaboración. Nos ponemos en contacto.
Okay, perfect. So I just want to thank the speakers of this panel. Thank you very much for joining. And we will share the contacts for the participants. Gan, Celine, and Hamish, thank you very much. Thank you very much. Y ahora sí tenemos un pequeño break para después seguir con nuestras presentaciones. Ya sé que nos comimos un poquito de la agenda, así que les voy a pedir que lo hagamos rápido porque tenemos otros ponentes que también se van a conectar vía remota. Gracias. Andy, Andrea, can you hear us now? Now I can. Oh, great. Okay. All right. Alex, do you want to kick it off? Sure. How much time would you like me to use? Maybe like 10, 12 minutes. Does that work? Perfect. Yeah, that's great. Oh, now I see everybody too. That's very helpful. So let me share my screen. Hi, everyone. Apologies that I'm unable to make it in person. And also apologies that I don't speak Spanish. I will speak slowly. I know that many of you are using the translations. My name is Alex Pompey. I'm a research manager on a team at Meta, formerly Facebook, called Data for Good. It's our job to build various data sets that then can be shared outside of the company to go to folks like yourselves who use this data to make decisions and to save lives. So it's a great pleasure to be working alongside you, and also want to acknowledge the privilege I have to be able to work on these crisis response settings from a very safe place from behind a desk, while many of you and your teams are out there doing the very difficult and dangerous work. So I enjoy that privilege because of you. Thank you. Our website shown here, dataforgood.facebook.com, is the one-stop place where you will be able to find more details about all of the data sets that I describe in brief today, or where you can request access if those data sets are not publicly available. So anything you miss, anything that is unclear, we should have time for questions, but if we don't get to it,
You can come to me directly. You have my contact information. You can go to Andrew Schroeder. He is working with me all the time, or you can go to our website. So you have 3 backup options to make sure you get everything that you want. So the start of any data set that we build at Data for Good is the question that it is trying to solve. And we have a variety of different data sets. You can see here over 17 that we are currently building for a variety of different social impact areas. I've highlighted those ones in the 3rd row, which are all designed to be specifically useful for responding to a crisis event. But all of these data sets are sometimes useful. For instance, where do people live? Baseline population density. This is our most popular data set by far. And then we have others that might be useful. Where is poverty and wealth distributed on a map? This might be useful for finding most vulnerable populations in crisis response. How are places connected socially? This has been found to be predictive of how people, when they are displaced from their home, where will they go? They tend to go places where they have family and friends. And they tend to have family and friend connections on Facebook. So we are able to produce data sets that might help you fill in the gaps as to where people might move to based on where they are connected socially. We also have data sets on what is called social capital. That is, to what extent do we see areas where people are getting support and draw energy and power from their social networks, the people they know. It is mainly focused on economic opportunity, and we are working on expanding this to be a global data set, not just in the United States. So maybe this is something for the future. But this concept of social capital, who has other people that they can rely on and they can connect with when times are most difficult, is something that's very exciting to consider in the future of crisis response and how social capital defines vulnerability and recovery. How people are commuting might be very useful to understand how areas recover from crisis or how prepared they are. How much people are leaving their home was very, very useful for COVID-19 response. And we've begun to build data sets that are also useful for answering this question in the crisis response setting, especially a crisis where maybe we are hoping that people leave home. Maybe there are evacuation orders, or maybe it is the type of crisis where we are hoping people stay in their home. And so we have data set to help with this question. How much is mobility reduced? This is really things like staying put orders, stuff we were very familiar with when COVID-19 was at the beginning. So it is not the most useful data set anymore. And then the next one, where are missing roads? We are always working to detect roads that are not present in OpenStreetMap. We find them in satellite imagery or aerial imagery taken from above the earth. And then we map them and get them added to OpenStreetMaps by working with the humanitarian OpenStreetMap team. Many of you might know them already. But really today, I think we will spend most of our time in this third row. When a crisis has happened, how have things changed? How has population density changed? Where are there more people than normal? Where are there fewer people than normal? When a crisis has happened, how are the populations moving? Are more people moving from town A to town B than normal? Or are fewer people moving from town A to town B than before? What about internet connectivity? If we look at the cellular networks, which areas have less connectivity when we look at the Facebook user population than before? Which areas has the connectivity dropped out from maybe 4G down to 3G? Which areas is there not internet connectivity, but we never see internet connectivity there, so we shouldn't be concerned? These questions of connectivity might be very useful for crisis response. It's not usually in the response phase, it's more in the recovery phase.
that we consider things like economic activity. Which sectors have been most hit by a given crisis? Did the floods impact restaurants more than they have impacted tourism, or vice versa? We have data sets that help answer that question. And then also, when a crisis happens, what happens to those people that have had to leave their homes? Where do they go and where have they been displaced to? How do we track that cohort over time? Then the bottom row, these ones are not really designed for the natural disaster crisis setting. They were designed more for the health crisis setting, especially COVID-19. But maybe many of you work at the intersection of those things. For instance, flooding can cause outbreaks of diseases such as cholera and things. So if you're working at that intersection, I want you to know that these are available. We have data sets that help answer the question, how are populations mixing? How much are people from town A near people from town B? And how would this predict how disease like COVID-19 or influenza is it more likely to spread between those towns? We also have this data set about where do people spend their time. So all people from town A, where do they spend the rest of their time when they are not at home? This is very useful for diseases that spread based on the rate of environmental exposure, specifically mosquito-borne illnesses. If people are spending their time, especially night times, in areas where certain mosquitoes are prevalent, they might be at risk for malaria. If they are spending their time during the day, in places where a different type of mosquito is active, they might be at risk for dengue fever and other tropical diseases. So these time spent data sets, there's two different forms. One for social mixing, for diseases that go from person to person, and one on time spent with the environment, which describes how vector-borne diseases like mosquito illnesses are likely to spread. We also have data sets on how people are traveling over long distances, kind of like airline records. And this is useful in COVID-19 context for detecting and predicting the spread of new variants. As diseases evolve and new variants come from new places, where have they likely to spread based on these long distance travels? And then lastly, when we look at the location of health facilities and the general mobility of people in those areas, what are the likely areas that a given health facility seems to serve? It seems likely that people in this area can go to this health center. So that is the complete list of the questions we try to help you answer. I'll make sure you get a copy of this visual if you would like. You can also go to our website. It has all of these on there as well. Maybe not exactly this visual, but close. But I want you to have a clear understanding of before we build a data set, we want to start with a question that we are trying to assist and bring light to. It doesn't bring the whole answer. It just brings some light into that dark area of this question. And we do it with full recognition of the bias, the strengths and weaknesses of our data sets. So now I can flip the view. Instead of starting with the question, now what are the solutions we offer? These are the different data sets that are available to answer each of those questions. So our high resolution settlement layer is our 30-meter baseline population density estimates available for the entire globe. We have seen population density data from our high resolution settlement layer used for almost all crisis response settings in the last few years. It is by far our most popular data set for all types of work, but especially crisis response. Just knowing that baseline population density at very high resolution, 30-meter resolution, and the age and demographic breakouts for the areas is very useful. When we're responding for a crisis, knowing where the elderly and the youngest members of the population are estimated to live at high resolution is urgently needed to understand where to send resources.
Same with poverty and wealth distribution. So instead of age or gender disaggregation, these data sets can be useful for understanding where the most economically disadvantaged populations are. They're at 2.4 kilometer resolution, and they're available for over 100 low and middle income countries around the world, and they're available fully publicly. So all of these data sets you see in the top half are fully public, and they're available on the UN's Humanitarian Data Exchange, HDX. We'll make sure you get the link to our Facebook, our Meta Data for Good page there, but you could download all of these data sets in the top half right now, fully publicly. They're already available for you. And on our website, dataforgood.facebook.com, if you are new to using some like GIS applications or doing more advanced like raster algebras or zonal statistics, we have many tutorials that are organized around each of these data sets. So when you go to the page for our population density maps, you'll see tutorials on how to combine it with our movement range data set, how to combine it with our relative wealth index data set. And we always write these with free open source software tools in mind. So this is a great way to get started if you are a beginner or new to using these complex geospatial data sets. We hope that we can be helpful to get your first steps going quickly. I won't cover all of them. I want to switch now to those controlled access data sets, especially that third row that we highlighted before that are very useful for crisis response. Andrew Schroeder and his team at CrisisReady have used all 5 of these data sets many times. If you go to their website, the CrisisReady website, and you look through their situational reports, these are the data sets that are most often being used to generate those situational reports. So the access to those is not fully public. It is available to all humanitarian organizations and research institutions like universities under a very short data license agreement, and you can request access to them through our website, dataforgood.facebook.com, or you can email me directly. So I think that's all I need to say for today. I want to leave time for questions. I know that you've been covering many things today and that there's more programming coming as well, so I want to be respectful of time. And if you just came back from your break, maybe it's a tired time of the day. But thank you for having me. I hope that some of these 17 different data sets can be useful to you. And I'm happy to take some questions if we have time for that, or even discuss the pros and cons of the different data sets. I welcome your feedback. Thank you. All right, thank you, Alex. Much appreciated. And we will go back through answering any questions about access to the data sets that Alex described. Just we can flag that later. I want to switch to Ryan Langclose from Esri. Ryan, are you on the line and able to hear me okay? Yeah, hi, Andrew. Hi, everyone. Can you hear me okay? Yes, perfect. Perfect. All right, let me share my screen. Give me 1 second. All right. Andrew, just confirm if you would, you can see slides. Everything's coming through. Yeah, looks good. Okay, perfect. Well, hi, everyone. Thanks for taking the time and allowing me to join you. My name is Ryan Langclose. I work here at Esri, and I lead our national government and public safety work, including our response to crises and disasters of all types and sizes. So it's a pleasure to be with you today, and I hope learn a bit from you as well as we share some information about, in this case, what I'd like to talk about of how we are bringing imagery and remote sensing and integrating that completely into a GIS. So I want to share a bit of that work where we see the technology headed and some great solutions that might be useful for you related to disaster response and damage assessments, things like that. So thank you again for taking the time. Let me just start by saying, we really look at ArcGIS, a system that many people may recognize as a traditional GIS or geographic information system, a tool for measuring
analyzing and visualizing all sorts of data about our world as a traditional vector system. So streets, parcels, building footprints. But increasingly, what we are seeing is this evolution of technology into much more of a comprehensive system, not just for vector data for the roads and center lines and such, but also into the raster world with imagery completely integrated at all phases, allowing us to map data from drones, from airborne sensors, and from satellites, to conduct analysis against that raster data, to do things like classify pixels to understand what exactly is on the ground, or to determine what change may have happened before an event to after an event. And then how do we visualize that both in 2 dimensions through maps and applications, but also in 3 dimensions and over time to allow people to immerse themselves in a site that may be foreign to them or uncommon to them, if you will. And so when I say ArcGIS is a comprehensive system, I mean that literally in the fact that we can manage raster data at scale, we can conduct this analysis, we can visualize, and we can bring all those other tools that we are familiar with in the world of GIS to understand patterns, to discover relationships within the data, and to expose that for analysis that allows us to pinpoint action using raster imagery. So that's what I'd like to talk about today and give you some examples. So maybe a common starting point is just looking differently at this to say that we really believe that ArcGIS, and where I see this excel for us in disaster response, is that it is a content sharing platform. Many of you are probably sharing data, in fact, using the system, whether it's maps and data or applications that you're sharing between each other securely or with the public to inform residents about activities for preparedness or response or recovery activities, or with private partners, whether that's bringing in other government organizations or nonprofits that maybe they're supporting you globally or internationally as well. It really is a place for those organizations to share all types of geographic information. Now, this allows you to search and discover things from those partner organizations, but also from our partner community at large. So partners like imagery providers, Maxar, or Black Sky, and others that I'll talk about today. This platform allows you to bring that data in holistically, to then start to layer information together to expose those patterns that help us understand risk, that help us understand potential impacts, and can help us really understand where we should be putting resources to help a community recover after an event as quickly as possible. And when I say it's a ready-to-use system, I do mean that as well. We invest a lot of time and effort here at Esri to make data available into a GIS format so you don't have to do a lot of the work on the front end. For example, many people may recognize when I say raster as a base map. How do we have a good updated base map of imagery showing a community? Or how do I find raster data in addition to vector-based maps? So how do I look for those roads and center lines, both from official sources, from government entities who are contributing data, from Esri partners that are doing that, but also from organizations like OpenStreetMap, who are providing a great resource for filling the gaps in the map or filling the holes in the map with good data that then in real time is populating a vector-based map of the world for all of our users globally to access for free through ArcGIS. But I'm talking about imagery today. And so when I say also that this system is ready to use content, that includes things like Landsat imagery that is in near real time coming off the sensor into ArcGIS, the living atlas of the world, this global atlas of content to allow us to look at Landsat imagery. Sentinel-2 data, for example, is another great example of streaming from the sensor in near real time into ArcGIS Living Atlas, allowing our users to access Sentinel data to look for things like hotspots on fires, to understand change detection in Landsat. Those are available content data sets in terms of raster that are a baseline element of this content management system of ArcGIS. But I'm really excited about some of the newer technologies coming online. And so I would point your attention to the right-hand side of the slide. There are 2 images here that I want to talk about. The first is from our partner, Black Sky. This imagery provider is a global provider of imagery. They allow for tasking of an area of interest within ArcGIS. So define an area of interest for the landslide that happened in Ecuador, for example, or the flooding that we're seeing in the West, or if you're looking at fires, to define that area of interest, and then to task the satellite to capture that based on cloud cover and potential,
and to bring that directly into an ArcGIS ready-to-read format that allows you to use open standards to visualize that, to analyze it. It's tremendous. Imagine the fact that we can now task satellites from our own mapping application system and stream that directly in when it's available. It's fantastic. And then the one on the bottom right that I'll also point to is some work we're doing with our partner at ISI. They are a synthetic aperture radar provider that's able to see through clouds and can do some amazing things with SAR data. This is looking, for this case, flood depth and extent. So now we can look how deep the water is, what the extent of the water is over time, and start to generate polygons that we can do great analysis with, like how many people, who was impacted, what's within that area of inundation. So both of these are great examples of partners delivering ready-to-use content within the system. But that's just one piece of the puzzle. We have to move beyond content into how do we take advantage of that content in this system. And so that's where I'm excited about the evolution of the work we see in artificial intelligence. And some of the things I really want to focus you in on this slide are how we are starting to collaborate with the community to build deep learning packages. Now, deep learning packages may sound maybe easy on one hand or complex on the other, depending on your knowledge of machine learning and AI. But to be fair, what it's doing is essentially, can we train a model that understands how to work against the raster imagery to do very specific things like define building footprints in a specific area, or to extract road center lines out of an area, both in a built and rural environment? Or can we train a package to read against imagery and look for change over time, whether that's damage detection in a building that was pre-event and post-event? In fact, you see those three images I just described on the right-hand side of the slide. And there's more than 20 of these different pre-trained models available now inside of this content management system. So imagine now we can pull the Landsat image in or the Black Sky image in. I can pull it in the system. I can ask it to identify change over time or to delineate building footprints in an area that I'm looking for change, or find routes and understand what impedance might be there in terms of debris on the road or like. These are amazing opportunities in machine learning AI that are available today inside of ArcGIS. This is how we start to do it at scale. And so let me give you two very explicit examples of our work in disaster management that I think really take advantage of this deep learning. The first is a simple example of change detection. I think many of us would understand this as, I'm looking at image A, I'm looking at image B, and I want to know that what's changed between those two images and simply delineate, identify where the change is. It's a pretty simple process to say, a building may have existed in one image, no longer exists in the other, or vice versa, a building now exists in a certain area. But imagine being able to feed all of that real-time data from rasters into the system and do a time series analysis. So not just change between image A and image B, but over the next week, monitor incoming new rasters from that satellite collection or that drone collection, and be able to continuously monitor the change detection and classify that imagery so that it pinpoints exactly where change is occurring and what's occurring. Much different, right? Real-time intelligence around what we see on the ground. Well, we can detect change from the most recent change, the number of things that have changed, when was the first change, when was the last bit of change, where's the largest amount of change to focus maybe our efforts for search and rescue or recovery efforts, and classifying that so we can now actually pull out data from that. So here are building footprints, here's those road center lines that do exist, don't exist, pre and post, and change over time. So we're starting to put the idea of rasters plus machine learning and AI into a system that allows us to exploit that and give us real-time intelligence about what's happening. This is fantastic for us to be able to really understand the changing dynamic of what's happening in the built environment. And now let me just go a bit farther for another example and say, when we look at that process that I just described, back to those deep learning packages, I want to just drive home this point about this complete imagery system. So in the past, historically, to build out this classification, we would typically have to go through a process of labeling the data that we're trying to capture. We have to teach the machine to look for certain things in the image. We have to do data preparation and build the little chiclets or the tiles that allow us to train a model and then iterate through that over time to increase the performance and accuracy of it, to inference data from that image based on what we thought we were trying to find. Now, that would have typically maybe done in another package, but now within ArcGIS, we can certainly label, prepare, train, and inference data from that. But
back to the bigger picture of the story here, where I'm excited to kind of see the evolution of technology, is the fact that now we can manage those large rasters. We can manage drone collections. We can manage off airborne sensors into a system. We can call those on demand through that training model. We can refine the training based on the data. We can run the analysis that tells us more about it, so the understanding is there. And then we can deploy that into useful information products that help our field staff understand what they might experience, or go to validate what the model's telling us from the raster stuff by putting eyes on the situation. A good use case of this is here in the US, where I'm at, our Federal Emergency Management Agency and our partners at Dewberry, doing this exact workflow, this pipeline of processing from imagery to useful information in the field after tornadoes that hit the Midwest part of the US. In fact, in an hour, they would assess 62,000 structures, buildings that were impacted, assess the level of damage, and expedite delivery of financial assistance. Hey, Ryan, 1 second. Could I ask you to slow down just a little? The translation is a little difficult. Absolutely. Yeah, sorry about that. No, that's quite all right. Thanks for flagging it. I appreciate it. So and the use case at the very 2 minutes, 2 minutes. Yeah, I'll be at the end. 2 slides left. Perfect. So I've talked a lot about airborne sensors. I've talked about satellite-based sensors, but I would be remiss if I didn't talk about drone mapping as another way of using raster and processing. And certainly this is the ability to capture imagery over small geographic areas, but increasingly over larger areas with persistent flying, capturing both elevation and topography, but being able to do amazing things that you see on the right. So again, thinking about analysis and deep learning, the image to the right you see is volumetric calculations. This is the building collapse. I've been sitting in Miami this week, just north of me here, that collapsed overnight, trapping and unfortunately killing a number of people living in this building. Been able to do volumetric measurements over time. And again, back to that raster processing over time, look at change from the peak of the volume to as debris is moved off the pile and cataloged for recovery efforts, monitoring that progress and measuring that in real time using drone imagery, all within the GIS. And then finally, being able to look at things in real time with full motion video. So now imagine we've got not just a flight that captures a 2-dimensional view and allows us to look in 3 dimensions then, but to be able to fly persistently over for situational awareness, to see that real-time data come into the system and eventually capture a snapshot in time of exactly what we see at that moment and run it through the processing to look for change detection or extract features from that image. Like, this is the world we live in with drones and ArcGIS coming together. So these are some of the new evolutions that I just wanted to end with today and say thanks. The fact that we can start to embed these 2 systems of record together, exploit them geographically, opens up so many potential opportunities for us in disaster management. So with that, thank you for the time. Apologies if it went too fast in the middle. Certainly we'll share slides with you. And Andrew, thank you for having me. All right, perfect. Thank you, Ryan. Next, we would like to turn to Andrea Parra. We had at one point been trying to get the team from Google to join us to talk about their most recent work on modeling floods. The schedule did not work for them, but Andrea and Felipe are amazing at this work. And so they're going to talk through the Google flood modeling and what we can do with it. Andrea, you want to take it away? Yes. Hi. Give me 1 second, because. Let's see. And Andrea, okay. Feel free to present in Spanish if you like. Sí, muchas gracias. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Aló? Yes, it's very small up top though. You cannot see the screen full size? No. Let's see. Give me a second. Okay. How about now? Yes. Cool. Okay. Listo. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Parra.
Soy parte del equipo de CrisisReady y mis disculpas no haber podido acompañarlos allá, pero nos vamos a estar viendo las caras bastante entre hoy y mañana. Como decía Andrew, vamos a hacerles una pequeña presentación de una de las bases de datos que tiene Google sobre inundaciones. Vamos a ver si no hay mañas, eso. Entonces, bueno, primero que todo, este es un dataset que se concentra en inundaciones alrededor de ríos, de crecidas de ríos específicamente. Y lo que están intentando hacer es montar un modelo, un flujo de datos completo que arranca con datos, pasa un modelo de procesamiento y luego llega a un sistema de alertas. Entonces, los datos que está procesando este dataset son, por un lado, mediciones de presas de ríos, mediciones de niveles de ríos. Se cruzan con unas geometrías que están dibujadas en el espacio y esto se corre a través de un modelo de inteligencia artificial que lo que busca hacer es mapear el terreno y con ese terreno se puede correr un algoritmo de predicción de inundaciones, ¿sí? Entonces esto básicamente reemplaza los modelos hidráulicos que se usan comúnmente en este tipo de análisis. Y una vez tienen eso, lo que quieren es lograr hacer que lleguen alertas directamente al celular o bueno, con las plataformas con todo el ecosistema de Google, ¿verdad? Entonces son alertas como las que vemos aquí, con nivel de agua, el área de inundación, todo esto, ¿verdad? Entonces, como les decía, esto es un dataset que está en desarrollo. En este momento, ¿qué tenemos? ¿Sí? Tenemos algunos lugares en el mundo en donde ya está incorporado el flujo completo que estaba describiendo. Y eso se ve un poco como se ve aquí a mano izquierda, en donde en rojo podemos ver las proyecciones de inundación. Y en otros lugares donde no todavía hay el flujo completo, pero sí hay, por ejemplo, alertas o inclusive información simplemente de los niveles de los ríos, ¿sí? Toda esta información se puede encontrar en su plataforma que se llama Flood Hub. En este momento, entonces aquí pueden ver que cada uno de estos puntitos equivale a polígonos donde tienen alertas de este sistema. Como pueden ver ahorita en Centroamérica no tienen todavía este sistema de alertas, pero están, como estoy diciendo, esto ha empezado a crecer, ya incorporaron en Colombia y ya incorporaron en Brasil. Esto es como se ve, una vez uno entra a la plataforma, cómo se ve el sistema de alerta de cada uno de estos punticos. Tenemos para los casos, como mínimo, vamos a tener información sobre la crecida del río, si está en niveles peligrosos o no. Y para algunos lugares, como estaba diciendo, incluso se alcanza a ver dibujado en el mapa las inundaciones como tales. Y esto realmente, la razón por la que nos interesa y la razón por la que nos interesa para esta conferencia en particular es por el potencial que tiene para integrarlo a flujos de datos de respuesta, ¿sí? Y entonces aquí lo que están viendo es el dataset de alertas, o sea, lo que está realmente detrás de este Flood Hub, bueno, la estructura de datos, todo esto está disponible aquí en este vínculo, que luego les compartiremos la presentación. Y aquí a la derecha lo que pueden ver es cómo se ve una alerta, ¿verdad? Entonces tiene pues el lugar de la alerta, los niveles, tiene las áreas de riesgo, este tipo de cosas. Y entonces, si lo que hacemos es luego cruzar esta información de las alertas con los datos, estos son datos como los que estaba presentando Alex de Meta, son datos de densidad de población, ¿verdad? Entonces lo que se puede hacer es que si cruzamos
los datos de la alerta con datos de densidad de población, podemos muy rápidamente tener una estimación de la población en riesgo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo con un área en Bangladesh. Entonces, como les digo, se agarran los datos que están siendo actualizados, de hecho, cada 5 minutos en la base de datos de alertas de Google. Se cruzan con datos de población y se puede hacer un análisis muy simple en donde ya podemos ver el total de la población que está en riesgo, alto, medio o bajo, y se pueden empezar a hacer inclusive unos análisis un poquito más complejos donde estamos viendo indicadores de vulnerabilidad como la población mayor a 60 años que podría ser que está siendo afectada por esta inundación. Y tienen las alertas, entonces tienen esta información que son alertas reales, actuales, y tienen un módulo de predicción en donde permite anticipar las crecidas y la población que luego estaría en riesgo. ¿Qué me gustaría decirles acá? Pues que lo más importante, pues como a nuestro modo de ver, para poder integrar un sistema como estos, es tener los acuerdos en pie para poder tener la información necesaria para que una compañía como Google pueda coger información de las presas de los ríos, de las mediciones de los ríos en tiempo casi real y poder correr estos modelos, ¿sí? O sea, todo este sistema de datos recae sobre la posibilidad de tener procesos altamente automatizados, ¿sí? Pero luego el potencial es inmenso. Entonces, pues nada, les dejo aquí un poco los vínculos de este proyecto, del dataset. Y Andrew tiene muy buena relación con el equipo de Google en todo caso, entonces cualquier cosa que quieran comentar con él es más que bienvenida. Perfect. Thank you so much, Andrea. That was great. My pleasure, Andrew. The last speaker for this session is Camila Saab from Amazon Web Services Disaster Response. Camila was not able to join live, but she generously agreed to record her presentation about Amazon Web Services cloud computing and open data. And I should note that open data on AWS is one of the main places that you can access some of those population data sets that Alex mentioned at the beginning for high resolution settlement and that Andrea just used for the flood risk analysis. And AWS connects to Esri and ArcGIS extremely well as well. So without further ado, let's play Camila. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a CEPREDENAC y a CrisisReady por la invitación. Yo me presento, yo soy Camila Saad. Yo trabajo en Amazon Web Services, AWS, y lidero el programa de preparación y respuesta ante desastres. Para mí es un gusto estar acá con ustedes hoy y hoy les voy a hablar de 3 cosas. Primero, les voy a dar un resumen muy breve sobre el programa de preparación y respuesta a desastres. Después voy a hablar de los pilares del programa, dándoles algunos ejemplos. Y tercero, hablaré brevemente del programa de datos abiertos de AWS. El programa de preparación y respuesta ante desastres de AWS se fundó en Estados Unidos en el 2018 y para Latinoamérica, el Caribe y Canadá en el 2020. La idea detrás del programa es cómo podemos ayudar a organizaciones gubernamentales y ONGs de primera línea de respuesta ante desastres a prepararse y responder mejor a desastres usando servicios de nube. Es por esto que queremos poner a disposición de organizaciones como CEPREDENAC y como todos los miembros de CEPREDENAC las herramientas de nube para poder
hacer su trabajo de una manera mucho más efectiva. El programa está dividido en 3. Primero, contamos con el pilar de innovación. Segundo, resiliencia. Y tercero, atención a desastres. A continuación, les voy a dar ejemplos de cada uno, digamos, ejemplos que hemos realizado en cada uno de los pilares para que tengan un poco de idea de qué es lo que hacemos en estos pilares. En el ejemplo, digamos, el primer ejemplo de innovación, les quiero traer un ejemplo de un socio de AWS que se llama Grillo. Grillo lo que hizo fue desarrollar un sistema de bajo costo de alerta temprana de sismos usando la tecnología de nube. En los sensores que ven en la pantalla, básicamente son sensores de bajo costo, pueden costar de alrededor de $200, $300 relativo a miles de dólares, a veces $10,000 que puede costar un sensor. Y la idea es que estos sensores pueden ayudar todos a recolectar información. Todos estos datos corren en la nube de AWS, además hacen parte del programa de datos abiertos de AWS, y cuando hay algún tipo de movimiento que se detecte, pueden haber notificaciones multicanal, ya sea por mensaje de texto, por speakers o en una aplicación. En este momento, Grillo, con el apoyo de AWS, está desplegando su servicio en Haití, Puerto Rico, Chile y Nepal. Segundo, también en sistemas, digamos, de alerta temprana, basados en IoT, de Internet of Things, les quiero traer un proyecto que estamos haciendo en Panamá. Esto lo estamos haciendo de la mano con CINAPROC y con uno de nuestros socios, que se llama Grupo TX, que es una empresa de tecnología basada en Panamá. Con CINAPROC y con Grupo TX estamos haciendo un proyecto de monitoreo de alerta temprana de el río Juan Díaz. El río Juan Díaz, para los que no digamos, son panameños o que no han estado en Panamá, es un río que pasa pues por la ciudad de Panamá. El río, digamos, fue seleccionado por varios motivos. Uno de los motivos es que es muy sensible a lluvias de elevada intensidad. También, digamos, es un río que está en la influencia mareal, donde está cerca a urbanizaciones y también residenciales, pero también a comercio. Y tercero, se tenía muchos datos históricos de este río que nos ayudaban a tener una decisión más informada de dónde poner los dispositivos de IoT. Acá les muestro una foto del río en temporada seca y la misma foto en temporada lluviosa. ¿Qué se está haciendo? Grupo TX, de la mano de CINAPROC, están poniendo dispositivos de IoT, están poniendo estaciones meteorológicas, pluviómetros y cámaras de alta definición para poder capturar datos. Todos estos datos están almacenados en la nube de AWS y lo que hace es que se permite análisis, digamos, predictivos de la cuenca. Todo esto, digamos, usando Machine Learning. Una vez, digamos, estos análisis están siendo, digamos, desarrollados y se tienen estos dashboards, estamos trabajando en tener un sistema de respuesta, es un sistema de alerta. Este sistema de alerta está usando uno de nuestros servicios que se llama Amazon Connect, que básicamente es nuestro contact center en la nube. Y la idea es que haya notificaciones vía mensaje de texto o llamada telefónica o sistema de sirenas en algunas, digamos, comunidades afectadas, que pueden ser afectadas. Esto se está haciendo de la mano con CINAPROC para que también haya pues, trabajo de información con las comunidades. Otro ejemplo que les quiero traer en el pilar de innovación, también relacionado con IoT, es un trabajo que estamos en este momento en proceso de conceptualización y planeación y lo vamos a desarrollar en Argentina, en el Cono Sur, donde en temporada de verano pues puede haber una propensidad a tener incendios forestales. Esto es digamos, una solución basada en los primeros 60 minutos. Pues las cámaras digamos, detectan la hoguera entre 1 a 3 horas, imágenes satelitales se pueden demorar días y semanas, y acá lo que queremos enfocar es en esa combustión latente, esos primeros 60 minutos, donde se pueden detectar cambios en el aire que no van a ser detectados ni por cámaras ni por satélites. Entonces, estos son los sensores de DRIAD. DRIAD es una
empresa alemana que desarrolla, digamos, y produce todos estos sensores, pero la solución la estamos haciendo en Argentina con uno de nuestros partners de negocio, similar a Grillo o similar a Grupo TX. Nuestro socio de negocio en este caso se llama Dirmut, que es un socio de negocio AWS basado en Argentina. Acá pueden ver los sensores. La primera foto a mano izquierda son estos sensores que funcionan con energía solar y detectan cambios en el ambiente. También hay puertas de enlace de LoRaWAN que van a ser distribuidos para crear una red de LoRaWAN de gran escala. Toda esta información se colecta, corre en la nube AWS y van a ver, digamos, dashboards de control como es el que tienen a mano derecha. Acá pueden ver un mapa conceptual de cómo funcionaría esta red de malla. Están los sensores y también están las puertas de enlace de malla. Todo esto conectado de forma inalámbrica en LoRaWAN y ya, digamos, haría el análisis. Cuando se haga el análisis, va a haber una plataforma donde se van a poder ver pues todos los datos cuando haya, digamos, una detección ultra temprana de incendios forestales. Otro, digamos, ejemplos que les traigo hoy no tienen que ver con IoT, con dispositivos, ni de Internet of Things, pero sí se los quería traer porque creo que pueden ser relevantes para las organizaciones que están participando en este evento organizado por CrisisReady y CEPREDENAC. Este es un ejemplo, digamos, clásico de cómo la nube puede ayudar a escalar infraestructura. ¿A qué me refiero con esto? Como saben, cuando hay algún tipo de desastre, muchas personas quieren acceder a una página. En este caso fue la página de la Cruz Roja Mexicana. Desastre, todo el mundo se quiere meter a la página a poder, digamos, o ver información o poder donar. ¿Qué pasa? Si esta página está corriendo en los servidores y esos servidores no pueden escalar, la página colapsa. ¿Cuántas veces no hemos querido entrar a una página y la página colapsa? Acá lo que podemos, digamos, el apoyo que dimos fue una migración de la página a la nube. Lo que hace es que sin importar cuántas personas estén accediendo en la página en el mismo momento, la infraestructura de la Cruz Roja Mexicana puede escalar y, digamos, siempre se va a tener la página funcionando. Otra ayuda, digamos, apoyo que le hicimos a la Cruz Roja Mexicana fue la actualización de su esquema de recaudación de fondos, lo que quiere decir que ahora cuando la gente entra a donar, se puede hacer de una manera mucho más amigable. Esto, digamos, este ejemplo de migraciones de páginas para que no colapsen, también lo estamos haciendo con la UNEMI, que es la Organización de Manejo de Desastres en Chile, y con otras organizaciones en la región andina. Otro ejemplo es Amazon Connect. Como saben, cada vez que hay algún tipo de desastre, muchos contact centers, digamos, hay una avalancha de llamadas, ¿no? Esta avalancha de llamadas, ¿qué hace? Que la capacidad del contact center, pues, se sobrepase y no hayan suficientes agentes que puedan responder la llamada. Como saben, los agentes siempre son el cuello de botella para responder llamadas. Acá en este ejemplo es un trabajo que hicimos con la Cruz Roja Americana después del huracán Harvey, donde los ayudamos a migrar su contact center a la nube y en 48 horas tenían funcionando un contact center con una capacidad que les hubiera tomado de 4 a 5 meses realizar. En resiliencia, que es el segundo pilar, digamos, pueden haber dos tipos de apoyo. Uno es de forma proactiva y otro es de forma reactiva. De forma reactiva es cuando hay algún tipo de desastre en los servidores o en el data center de una organización. Puede ser o porque hay un desastre climático, es decir, se inundaron los servidores, el cuarto de datos se inundó, puede ser un incendio, un terremoto, lo que sea, o puede también ser cosas causadas por el hombre, es decir, ataques de ciberseguridad, que cada vez son más comunes. O, digamos, en el caso ya proactivo, puede ser, ok, queremos estar preparados para cualquier problema que haya, porque no tenemos un plan de recuperación de desastres en la nube, es decir, tengamos un backup o tengamos un disaster recovery plan, donde no solamente hay almacenamiento de los datos, sino también hay cómputo, para asegurarnos que ante cualquier eventualidad, ya sea un desastre climático, un ataque de ciberseguridad o inclusive una falla técnica, el funcionamiento, digamos, y la operación va a poder continuar. Y por eso lanzamos Project Resilience, que es un programa donde ayudamos a organizaciones del gobierno y ONGs a tener un plan de recuperación de desastres en la nube o un backup. Por último, está atención a desastres.
donde trabajamos de la mano con Disaster Relief by Amazon, que es la organización hermana de AWS, para hacer donaciones, y también ayudamos con cómputo en el perímetro. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguna organización, digamos ustedes, hay un desastre, tienen que hacer una evaluación de impacto, tienen que volar drones, esos drones, como saben, capturan unas imágenes que se tienen que ser procesadas después. Ese procesamiento puede ser muy complejo. ¿A qué me refiero con complejo? Que puede tomar mucho tiempo si no tienen cómputo en la nube. Nosotros podemos darles servicios donde pueden hacer ese procesamiento para que en cuestión de horas puedan procesarse las imágenes y tengan una evaluación de impacto mucho mejor. Por último, quiero hablar de datos abiertos de AWS. Para los que, digamos, desconocen, AWS cuenta con un programa de datos abiertos. Está, digamos, el registry.opendata.aws, que es un registro, digamos, de datos abiertos. Cuando se meten ahí van a poder ver todos los datos abiertos, digamos, que tiene AWS. Eso no quiere decir que nosotros seamos dueños de los datos, solamente que nosotros le damos el servicio a organizaciones que tienen data valiosa, que quieren compartir con muchas personas para que estén alojados en la nube AWS. Y eso, digamos, que facilita que si ustedes van a hacer un tipo de evaluación o van a hacer un tipo de análisis y necesitan datos abiertos, no tendría que bajar los datos a sus servidores y hacer el análisis, sino podrían acceder a los datos en la nube y hacer todos los análisis ahí sin tener que tener ustedes capacidad de almacenamiento o cómputo adicional. Estos son los 4 pilares de la información que tenemos en los datos abiertos. Hay información ambiental, geoespacial, también en temas de regulatorios o estadística y relacionado con salud pública y genómica. Esto era lo que yo les tenía hoy. Yo, como les dije, soy Camila Saad. Yo lidero el programa para toda la región, pero les quería dejar ahí el contacto de Luis Marrero. Luis Marrero es el punto de contacto para Centroamérica y el Caribe. Y ahí está su correo para que cualquier, digamos, información adicional que quieran, cualquier proyecto que quieran hablar, pregunta que tengan, le pueden escribir pues a Luis, obviamente con mucho gusto a mí, pero sería tan bueno que, digamos, les quería dar el contacto de Luis, ya que él es la persona que representa a AWS en la región. Muchísimas gracias por la invitación y espero que estén. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda para los ponentes que todavía están en línea. Alex, Ray, and Andrea, we are going to have some questions. They're going to say in Spanish, and then the translation service is going to help us to have them in English. Buenas. Yo soy de Costa Rica, es para el señor Alex Pompe. Estaba revisando los datos que están disponibles y para Costa Rica vi que hay algunos datos que están al 2020. Claramente del 2020 para acá, pues los datos han cambiado bastante y quería saber qué tanto, cada cuánto actualizan esos datos y cómo podría ser que uno tenga información más actualizada. Lo digo porque si uno requiriera hacer algún análisis durante una emergencia o previo a una emergencia, sería ideal tener la información lo más actualizada posible para estar más certero en el cálculo que uno pudiera analizar, ¿verdad? Entonces, esa era la pregunta. I am from Costa Rica, and I have just briefly reviewed the data you have about Costa Rica and found that they have not really been updated after 2020. That is quite important for us because if we have a case of an emergency, it would be able for us to be able to access updated data and analyze the updated data. That is the question I have. Is that a question for Alex at Meta? Alex, and I think you're talking about the population data. Alex, did you want to talk about the